El aire de la noche era casi opaco debido a los grandes copos de nieve que caían sin cesar del cielo oscuro. Un hombre yacía inmóvil sobre el frío suelo. Su respiración era pesada y entrecortada. Un joven mal vestido se inclinó sobre él. Lágrimas de desesperación rodaron por sus mejillas oscuras. Sacudió incansablemente a su padre mentiroso, tratando de devolverle la vida a su debilitado cuerpo. Hubo silencio por todas partes. Sin embargo, de repente se escucharon pasos ligeros detrás del joven. Una voz masculina alarmada preguntó qué estaba pasando. El joven se quedó paralizado de sorpresa al principio, pero al cabo de un minuto se arrodilló ante los últimos transeúntes. Pidió ayuda para su padre inconsciente, dejando caer grandes lágrimas sobre la nieve. El joven pidió refugio. Temeroso de ser expulsado, se dio cuenta de que esa noche podría ser la última para ambos. El destino fue demasiado cruel con el joven y su padre. Por eso ahora, al ver la mano extendida, el joven se hizo un ovillo. Esperaba un golpe o una patada, cualquier cosa. Sin embargo, después de un momento sus ojos se abrieron con asombro. El niño sintió una suave y cálida nube envolver su cuello. Era una bufanda blanca y esponjosa. Un hombre alto y respetable se lo quitó y se lo echó al cuello al niño. Y ahora, con simpatía, se inclinó sobre ellos y les tendió la mano. Y detrás de él, una joven les sonrió cálidamente. Estos inesperados transeúntes se convirtieron en verdaderos ángeles para el joven y su padre. Proporcionaron refugio y comida a los desfavorecidos, convirtiéndose en su familia durante muchos años. Y muchos años después, un anciano canoso, el mismo joven, se inclinó con respeto ante el retrato de la pareja. Su cuello estaba nuevamente envuelto en una bufanda blanca como la nieve, que había conservado cuidadosamente durante todos estos años. Mirando la foto, mentalmente agradeció al noble por su ayuda y apoyo, y esperaba poder algún día devolver toda la calidez y amabilidad que recibió. El enorme edificio del aeropuerto se inundó de luz. El operador volvió a advertir por altavoz a los visitantes sobre la gran aglomeración en la segunda terminal. De hecho, detrás de la barrera había una gran multitud preocupada. La gente hizo un ruido de alegría al ver abrirse las puertas de entrada a la terminal. Parece que todos estaban esperando a alguien excepcional. Finalmente las puertas se abrieron, y un joven alto apareció en la puerta. Su esbelta figura vestía un elegante traje negro, y una camisa blanca como la nieve realzaba el brillo de su cabello. Al ver a la multitud enloquecida, el apuesto hombre se detuvo. Dudó. Se alisó un mechón rebelde que le había caído sobre la frente y miró a su alrededor. Al momento siguiente, sus labios se abrieron en una sonrisa de dientes blancos. Ella brillaba con una alegría tan sincera que todas las chicas de la multitud se quedaron paralizadas de alegría. Cada uno de ellos se preguntó quién era este hombre increíblemente guapo. Mientras tanto, saltó hacia la elegante y dulce niña, que estaba desapercibida al margen, y la levantó en sus brazos. El apuesto hombre rodeó alegremente a la niña, llamándola su dulce dama, y ella simplemente pidió en voz baja y avergonzada que la dejaran ir lo antes posible. Entre la multitud se escuchaban alegres conversaciones. Todos notaron lo feliz que estaba el apuesto hombre al ver a la niña, y decidieron que este encuentro fue increíblemente dulce. Y aunque el joven ya había bajado a la niña al suelo, aún seguía abrazándola por la cintura. Y de repente escuchó aplausos de aprobación provenientes de la multitud. La niña estaba muy avergonzada por tanta atención hacia ellos. Por lo tanto, agarró la mano del joven y lo empujó hacia la salida, queriendo esconderse rápidamente de las miradas intrusivas. Caminó muy rápido, casi corriendo, y finalmente, con alivio, abrió la puerta del coche aparcado. En él pudo esconderse de la atención de la multitud. El joven abrió la puerta de al lado y la miró ofendido. Preguntó por qué la amable dama estaba siendo tan formal con él. Era como si se sintiera un extraño con ella, y la niña simplemente se frotó la frente con la mano, cansada. Le pidió al joven que fuera un poco más serio y no la llamara querida señora. Después de todo, ahora no era del todo apropiado. A esto el héroe objetó que no es tan fácil cambiar. Después de todo, la llamó así toda su vida. Entonces la belleza le recordó que ya tenía 22 años, por lo que no debía tratarla como a una niña. Al escuchar esto, el joven le tendió la mano con confianza. Esto hizo que la niña se congelara de desconcierto. Su rostro se asustó por un momento. Sin embargo, el joven simplemente se inclinó sobre ella y tomó el cinturón de seguridad en su mano, del cual ella se había olvidado por completo. Encajó el extremo libre en la cerradura.
e incluso tiró un poco para estar seguro. Vale la pena admitir que la niña no había pensado en absoluto en esta medida de seguridad. Ahora parecía desanimada, y el joven la miró con picardía y se apresuró a recordarle que aún no se había graduado de la universidad. La belleza, cuyo nombre era Hyun-eun Seo, se sonrojó dolorosamente. Pensó que habían pasado 4 años desde su último encuentro, pero Cha-jin no pareció cambiar para mejor en absoluto, y aunque a veces era completamente insoportable, era una de las 2 personas en las que podía confiar sin límites. Y ahora finalmente ha regresado. Hyun-eun lo miró con picardía, y Jin-ha preguntó cuándo podrían volver a casa, pero la muchacha quería decir algo más. Su rostro estaba tan serio que el joven incluso se tensó un poco. No sabía qué esperar de esta belleza desconocida, y de repente ella sonrió y gritó que lo extrañaba mucho. Esto le recordó tanto a Jin-ha, a esa niña de antes, que una calidez inesperada se extendió por su cuerpo. Finalmente sintió que había regresado a casa. Miró atentamente a Hyun-eun, que estaba sentada a su lado, y respondió cálidamente que él también la extrañaba mucho. Y ella lo miró y se alegró mucho de que este hombre finalmente hubiera regresado. El viaje no duró mucho. Pronto estuvieron frente a las puertas de una gran mansión. Jin-ha saludó felizmente a su madre cuando abrió la puerta, y Hyun-eun cortésmente le preguntó cómo estaba. Sonrieron alegremente, mirando a la dueña de la casa, y con disgusto llamó a su hijo un niño terrible, y lo culpó por no haber venido nunca a visitarlo durante sus 4 años de estudio en el extranjero. Le reprochó a la muchacha su falta de cortesía. Después de todo, tuvo que pedir permiso para entrar a la casa. Hyun-eun no se opuso. Ella simplemente sonrió y humildemente inclinó la cabeza siguiendo a Jin-ha. Pensó que cuando entró en esta casa, involuntariamente recordó la primera vez que vino aquí hace 15 años. Ella era solo una niña entonces. Entonces vio a 3 personas frente a la casa. Al principio se fijó en el chico delgado. Junto a él, un joven mayor temblaba de frío, pero su atención fue atraída por un hombre alto, de cabello gris, envuelto en un abrigo abrigado y una bufanda blanca como la nieve. Miró con entusiasmo el auto que se acercaba en el que estaba sentado Hyun-eun. Parecía estar esperando este encuentro con gran impaciencia. Por eso no presta atención al hecho de que los nietos ya están congelados y piden esperar adentro. La pequeña Hyun-eun salió del auto. De pie bajo la nieve que caía, no apartaba los ojos del chico serio y delgado con el pelo negro que caía rebelde sobre su frente. Y el anciano alto le tendió alegremente las manos, y la niña dio un paso adelante, sin saber aún cómo cambiaría toda su vida. Mucho más tarde, sentado a la mesa, el anciano compartió sus recuerdos. Contó cómo las personas que lo albergaron sacrificaron su tiempo y sus propiedades para que él pudiera sobrevivir, y aunque nadie lo interrumpió, muchos miembros de la numerosa familia reunida en la mesa se mostraron descontentos. No estaban interesados en escuchar esta historia una y otra vez. Uno de los nietos estaba sentado con expresión aburrida. No podía entender por qué el anciano se aferraba a sus dolorosos recuerdos. Después de todo, ahora era el presidente de un gran grupo de empresas. El joven pensó que sin el dinero de su familia y su empresa, nunca podría convertirse en emprendedor. Y ahora no tendría nada en absoluto. Miró a Hyun-eun, que estaba sentada frente a él. Parecía bastante tranquila y contenta. Esto no es sorprendente, porque durante 15 años la trataron igual que a todos los miembros de la familia. Y entonces, hace 15 años, ocurrió una verdadera tragedia. De repente, la familia recibió la noticia de la muerte del joven maestro. Tras la muerte de su padre, su único hijo, un joven maestro, se fue a Rusia, donde formó su familia y encontró la felicidad. Sin embargo, casi toda la familia murió en un accidente automovilístico, y la única persona que sobrevivió al terrible accidente fue una niña, la nieta del joven maestro. Quedó completamente sola y no tenía a dónde ir. Por eso, el anciano canoso, que una vez fue recogido congelado en la calle, quiso saldar su deuda con el destino y la familia que lo acogió. Sin embargo, él mismo ya era demasiado viejo y débil. Entonces envió a su hijo mayor a buscar a la niña. El hombre tuvo que viajar a un país lejano y llevar a la bebé huérfana a la casa de sus antepasados. El anciano recordó lo importante que era para él el destino de este desafortunado bebé, y le pidió a su hijo que fuera lo más delicado y cariñoso posible con ella. Él, sin dudarlo, cogió un billete de avión. El hijo no se atrevió a desobedecer a su padre.
Por eso, al cabo de unos días, la pequeña miró a sus nuevos familiares. Ella sintió más que vio su calidez y amor. Por lo tanto, dio un paso adelante sin miedo cuando el anciano alto y canoso le extendió las manos. El hijo mayor y su joven esposa, que acompañaban a la niña, la llevaron a la mansión familiar. Durante el viaje se dieron cuenta de que la niña era muy dulce y amable. Sin embargo, el anciano no estaba contento. Creía que su hijo no trataba al bebé con suficiente respeto. En su opinión, ella ocupaba una posición más alta que la de sus hijos y nietos. El hijo y la esposa guardaron silencio. Y solo el nieto mayor, un joven adulto de carácter difícil, quedó bastante sorprendido. Creía que las ceremonias honoríficas para una niña serían completamente innecesarias. Sin embargo, ni siquiera su madre lo apoyó y le pidió que guardara silencio. Y el nieto más joven, un chico delgado y de cabello negro, de repente se acercó a la niña y se paró frente a ella. De repente, paralizada por el asombro, lo vio arrodillado ante ella. La pequeña nunca antes había visto algo así. Se sorprendió aún más cuando el chico tomó con cuidado su mano y se la llevó a los labios. No había libertad ni descaro en este beso, solo respeto y amor. La niña se quedó paralizada, incluso abriendo la boca por la sorpresa. En su tierra natal, Rusia, nunca se había topado con ese trato, y el niño la miró y sonrió. La saludó afectuosamente, llamándola querida señora, e insistió en que ahora esta era su casa, y que todos los que la rodeaban eran su familia. Y ahora, 15 años después, sentado a la mesa familiar, el nieto mayor recordó cómo su hermano invitó a la pequeña a vivir juntos. Entonces estas palabras sonaron demasiado extrañas para el niño. Miró a su hermano y a la mayor Hyun-eun, y pensó en cuánto habían crecido a lo largo de los años. Todo conducía a que pronto podría surgir la cuestión de formar una familia. Ahora Hyun-eun ya no se parecía a esa chica asustada e indecisa. Ahora era una joven hermosa, casi una mujer. Pero por alguna razón el nieto mayor no envidiaba su destino en absoluto. Después de un tiempo, estaba a punto de comenzar un partido de voleibol en el gimnasio de la universidad local. En la gran y luminosa sala ya se habían reunido numerosos aficionados. Una chica delgada, de cabello oscuro y cabello corto, Lee Che-ri, estaba sentada en el banco de los fanáticos, sosteniendo carteles doblados en sus manos. Estaba tan entusiasmada que ni siquiera escuchó de inmediato la llamada de su amiga Hyun-eun, y ella estaba a punto de irse. Después de todo, a ella no le interesaban mucho los deportes. Pero Lee Che-ri tomó la mano de su amiga. Ella recordó que realmente quería ver a uno de los chicos, Cha Seung-hyun. Sin embargo, la niña respondió que ya había sucedido antes. Pero todo cambió después de que la red se vio inundada con la noticia de que su héroe fue visto con una nueva chica. Lee Che-ri se rió entre dientes y respondió que ya había muchas noticias de ese tipo. Es cierto que esta vez se trataba de la joven y popular actriz Min Hee-young. Sin embargo, Lee Che-ri pensó que Hyun-eun era mucho más atractiva y genial que cualquier actriz. Ella realmente era una amiga verdadera y leal, y no quería que nadie cercano a ella sufriera. Además, recordó que en la escuela secundaria, Cha Seung-hyun no estaba interesada en nada más que en su amiga y el voleibol. Hyun-eun estuvo de acuerdo con esto, pero respondió que solo eran amigos. Pero Lee Che-ri no lo creía en absoluto. Ella pensó que un simple amigo no se emborracharía y llamaría en medio de la noche porque la extrañaba. Y a la mañana siguiente, cuida demostrativamente de otro. Fue por el comportamiento de este chico que ella creyó que era hora de que Hyun-eun se olvidara de él y siguiera adelante. Después de todo, el amor no correspondido solo la atormentaba. De repente, Lee Che-ri gritó fuerte. Comenzó a decirle con entusiasmo a su amiga que debería prestarle más atención a Jin-ha, y en respuesta a la mirada perpleja de Hyun-eun, Lee Che-ri respondió alegremente que Jin-ha y Cha Seung-hyun son parientes lejanos, por lo que probablemente él también sea guapo. Y acaba de regresar a su hogar en Corea. Ocupadas conversando, las chicas ni siquiera se dieron cuenta de inmediato del inicio del partido. Sin embargo, la emoción de los fanáticos rápidamente se contagió a ellos, por lo que los amigos guardaron silencio y comenzaron a ver el partido. La pelota voló por encima de la red, lanzada por potentes golpes de tipos altos y fuertes. La sala se llenó de un animado ruido de voces y alegres exclamaciones. Incluso una persona alejada de los deportes podría notar fácilmente que uno de los equipos era claramente más fuerte que el otro. El balón, enviado con golpes certeros y hábiles,
Golpeaba el suelo cada vez con más frecuencia. Finalmente sonó el pitido final. El equipo de azul, capitaneado por Cha Seung-hyun, obtuvo una impresionante victoria y recibió el trofeo de finalista. Después de ver el partido, Hyun-eun conducía su coche por la ciudad al atardecer. Estaba mirando fijamente la carretera cuando de repente oyó sonar su teléfono inteligente. Era su amiga Song Ji-e. Hyun-eun le dijo que estaba en una competencia de voleibol con su amiga. Song Ji dijo que ya había oído que el equipo de Cha Seung-hyun había ganado. Hyun-eun respondió que estaba viendo el partido con Lee Chae-ri y que ahora casi estaba en casa. Estaba un poco cansada e iba a pasar una tarde tranquila y sola. Pero Sung Jin quería saber si Hyun-eun había intentado contactar a Cha Seung-hyun. La niña respondió que esto era completamente innecesario, porque probablemente él estaba ocupado celebrando la victoria con el equipo. Estacionó el auto frente a su casa y suspiró, agregando que la noticia de hoy no la hacía nada feliz. Sung Jin dijo comprensivamente que ella también vio el artículo sobre la actriz. Entonces Hyun-eun le preguntó con tristeza si debía creer en el artículo. Y Song Ji respondió sabiamente que un artículo probablemente no sea suficiente para olvidarse inmediatamente de alguien. La propia Song Ji estaba acostada en la cama en ese momento, disfrutando de las patatas fritas. Le recordó a Hyun-eun cuánto disfrutaba viendo jugar a Cha Seung-hyun en la escuela, y agregó que durante la competencia, Hyun-eun probablemente solo lo admiraba y no pensaba en chismes. Pensó que sería mejor que la chica se reuniera con él esa noche y discutieran todo. Hyun-eun apagó el motor y salió del auto. Ella respondió con cansancio que no veía ningún sentido en revelar sus sentimientos a un mujeriego así. De repente el llavero con el control remoto del auto se le escapó de la mano. La niña gritó fuertemente sorprendida. Sin embargo, en el mismo segundo, la mano de alguien tomó el control remoto y lo devolvió a la mano de la niña, sosteniéndolo en la suya. Hyun-eun miró a su salvador. Se sorprendió al ver a Cha Seung-hyun parado frente a ella. Sonriendo le tomó la mano en la que sostenía el control remoto y dijo alegremente que lo había atrapado accidentalmente. El joven dijo que calculó la hora en que debía regresar a casa. Por eso vine sin llamar y no me equivoqué. Hyun-eun Seo lo miró en silencio. Por extraño que parezca, no se sentía nada feliz de que su héroe estuviera ahora junto a ella. Finalmente Hyun-eun pudo controlarse. Retiró su mano que todavía sostenía las llaves del auto e incluso se alejó un poco del chico. Sin embargo, él no se rindió. Seung-hyun preguntó por qué no lo llamó, y dijo que le sorprendió mucho que ella viniera a ver la competencia. Pero la chica se dio la vuelta, como si volviera a comprobar la puerta del coche. Ella respondió que ella tampoco esperaba este encuentro. Después de todo, ahora el equipo ganador debería celebrar una fiesta en honor a la victoria. Aún así, sin darse la vuelta, volvió a cerrar la puerta del auto. Y para sí misma, Hyun-eun esperaba que el joven no escuchara esa parte de su conversación en la que habló con su amiga sobre la confesión. Mientras tanto, él ya se había acercado mucho y la estaba mirando a la cara. Cha Seung dijo que quería tener una fiesta privada solo para ellos dos. Y recibe felicitaciones de Hyun-eun. Al ver la indecisión en sus ojos, el joven se dio cuenta de que había ganado. Luego dijo que debíamos darnos prisa con la cena y lo llamó. Hyun-eun dejó caer los hombros abatida. Ella no estaba mirando a Cha Seung-hyun, quien se alejaba tranquilamente y la miraba por encima del hombro. Y pensé que él ni siquiera sentía nada por ella. Todo fue solo un capricho más. La niña recordó cuánto había cambiado su amado después de graduarse de la escuela secundaria. Parecía como si recibir el certificado lo hubiera cambiado para siempre. Al principio ella trató de entenderlo, pero ante sus ojos solo vio promesas vacías y encuentros con otras chicas. Todo esto duró 3 años interminables. Hyun-eun pensó que no podía aceptar el hecho de que todo se había vuelto diferente. Y ella realmente quería aclarar la situación de una vez por todas. La niña soñaba con una conversación franca que le permitiera poner todo en su lugar y comprender en quién se habían convertido el uno para el otro. Pero al mismo tiempo la asustaba. Hyun-eun miró a Cha Seung-hyun. Se sentó enfrente y miró el menú con expresión tranquila. Luego respiró hondo y le preguntó si realmente necesitaba sus felicitaciones y atención. Y él levantó la cabeza y la miró atentamente. Por la mirada de esos ojos profundos, algo volvió a doler en el pecho de Hyun-eun. Y entonces, de repente sucedió algo. Fue como si una especie de torbellino pasara junto a la chica. Era una belleza esbelta con cabello ceniciento. Levantando la mano,
corrió felizmente hacia Seung-hyun. La niña gritó que lo felicitó por su victoria y lo llamó bebé. Esta era la misma actriz Min Hee-young, cuya conexión fue tema de todos los titulares. Besó alegremente al chico en la mejilla y solo entonces se volvió hacia Hyun-eun. La chica gorjeó alegremente mientras seguía abrazando a Seung-hyun, dejándose caer en una silla junto al chico. Finalmente miró bien a Hyun-eun. La bella inmediatamente exclamó que estaba muy feliz por este conocido, y llevaba mucho tiempo pidiendo organizar una reunión. Hyun-eun frunció el ceño confundida. No podía entender por qué este alegre chirriante llegaría a conocerla. E inmediatamente explicó que la empresa Geum-hwan, propiedad de la familia Hyun-eun, es una de las 5 empresas más grandes del país. Así que no estaría de más reunirse con su representante. Incluso sabía que Hyun-eun era tratada con especial cuidado en la familia. Al parecer, la chica decidió a toda costa conseguir una nueva amiga prestigiosa, sobria y tranquila. Hyun-eun parecía una verdadera princesa heredera desde fuera. Incluso su expresión facial y sus gestos hablaban de una dignidad oculta. Entonces Min-hee anunció alegremente que no tenía ningún amigo, e invitó a Hyun-eun a ser su amiga. También quería intercambiar inmediatamente números de teléfono, y a Hyun-eun ya le resulta difícil soportar esta alegre presión. Por eso, tranquilamente le entregó el teléfono a la actriz y se ofreció a agregar el número a la guía telefónica. Incluso Seung-hyun ya estaba un poco cansado de tanta persistencia y le pidió que se detuviera. Su rostro estaba un poco insatisfecho. Parecía que al joven no le gustaba perder la atención de las bellezas. Hyun-eun ya le estaba entregando su teléfono a la actriz cuando de repente sonó. El nombre y la foto de Jin-ha aparecieron en la pantalla. Después de disculparse, Hyun-eun cogió el teléfono. Ella felizmente respondió a la persona que llamó. Luego de escucharlo por un par de minutos, la niña respondió que estaba muy cerca y ya se iba. Le dictó el código de entrada a Jin-ha y le pidió que esperara adentro. La niña se levantó apresuradamente y le pidió perdón a Hee-young. Hyun-eun explicó que tenía algunas cosas repentinas que hacer. Ella ya caminaba hacia la salida, y la actriz seguía estupefacta en silencio. Cuando de repente Seung-hyun enojado le pidió que se sentara. Él le recordó que la había invitado a cenar y que sería de mala educación negarse. Hyun-eun se dio vuelta y lo miró por encima del hombro. Inesperadamente para el chico, ella dijo fríamente que se trataba de una reunión para él y Hee-young, y que terminó aquí por accidente. La chica se dirigió hacia la salida, pero Seung-hyun la alcanzó y le agarró la mano. Fue bastante grosero y extraño. Con voz enojada comenzó a reprenderla por decirle a Hyun-eun el código de entrada de Jin-ha. Claro, crecieron juntos, pero él todavía era un hombre. Sin embargo, Hyun-eun de repente lo empujó con bastante fuerza. Con una voz llena de ira, la chica le pidió a Seung-hyun que se expresara con más cuidado. Después de todo, ella consideraba a Jin-ha como su familia. Atónito por el desaire, el joven intentó argumentar que no eran medio hermano y hermana. Sin embargo, rápidamente se quedó en silencio bajo la mirada desdeñosa de Hyun-eun. Confundido, balbuceó que quería decir algo completamente diferente. Pero la niña lo detuvo, diciendo que había entendido mal algo y se había permitido demasiado. Recordó brevemente la mirada cálida y afectuosa de Jin-ha y la forma en que se rieron en el auto después de encontrarse en el aeropuerto. Hyun-eun estaba absolutamente segura de que Jin-ha era querido para ella como nadie más en este mundo. Y finalmente dijo que si escucha algo más, aunque sea una vez, la reunión será la última. Se dio la vuelta resueltamente y se alejó. Hyun-eun llegó a su casa al anochecer. La vista de muchas ventanas brillando con una luz cálida siempre la calmaba. A la entrada del apartamento se agachó. Los elegantes zapatos de Jin-ha estaban frente a su puerta. Mirándolos y sus elegantes zapatos de tacón junto a ella, Hyun-eun pensó que esta vista siempre la calmaba. Estos zapatos parecían personificar la conexión invisible entre ellos. Al abrir la puerta, se paró en el umbral. El apartamento estaba inesperadamente silencioso, como si estuviera vacío. Sin embargo, Jin-ha tenía que estar aquí en alguna parte. Y entonces Hyun-eun lo notó. El hombre estaba sentado en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada. Cerca había una chaqueta desechada casualmente. La niña se acercó y solo entonces notó que Jin-ha se había quedado dormido. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. De repente, Hyun-eun se dio cuenta de que, en comparación con Jin-ha, su sufrimiento por culpa de Seung-hyun parecía muy estúpido.
y no significaba nada. Y parece que ahora entendió lo que sucedería después. Hyun-eun se acercó aún más, y ahora estaba parada directamente frente al hombre. Ella lo llamó por su nombre con cariño. Los ojos negros bajo un flequillo rebelde se abrieron lentamente, pero luego se cerraron de nuevo. Inclinándose sobre él, Hyun-eun dijo en voz baja que ahora amaría a una persona completamente diferente. Sin embargo, Jin-ha todavía estaba durmiendo y no la escuchó. La muchacha lo miró con ternura. Quería decir mucho más, pero ella misma comprendía que hablar con una persona dormida era bastante extraño. Al mirar el rostro del hombre, Hyun-eun notó que parecía muy cansado. Al parecer vino a verla directamente del trabajo, y aunque era sábado, para él era un día laboral normal. Después de regresar de estudiar en el extranjero, Jin-ha inmediatamente consiguió un trabajo en la división de automóviles de la empresa Geumhwan. En ese momento, su hermano mayor, Song-ha, ya había seguido su propio camino. Su negocio de juego no fue aprobado por la familia, por lo que su hermano menor tuvo que asumir la responsabilidad de ambos, y ahora trabajó incansablemente, dándolo todo por el negocio familiar. Aparentemente, la razón del cansancio extremo de Jin-ha radicaba en el deseo de apaciguar a la familia y enmendar la situación de su hermano. Hyun-eun pensó en esta injusticia y su corazón se hundió de simpatía. De repente, en el sofá, cerca de la mano del hombre dormido, notó un objeto. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de un libro de su biblioteca, Ana Karenina, de León Tolstoy. El trabajo estaba en el idioma original, por lo que incluso la propia Hyun-eun, que hablaba ruso con fluidez, tuvo dificultades para leerlo. Sin embargo, Jin-ha decidió intentarlo de todos modos. La niña recordó que cuando era niña le gustaba escucharla hablar ruso. Luego, queriendo complacerlo, podría simplemente charlar durante horas en ese idioma, apretando a su amado hermanastro. Y ahora Hyun-eun decidió quitar silenciosamente el libro de debajo de la mano de Jin-ha. Extendió la mano y de repente volvió a mirarse a la cara. Y de nuevo pasó por su cabeza como un relámpago el pensamiento de lo contenta que estaba de tenerlo de vuelta. La niña, lenta y cuidadosamente, para no despertar al hombre dormido, tomó el libro en sus manos, y de repente sentí su toque. Con los ojos muy abiertos por el asombro, Hyun-eun observó cómo los dedos de Jin-ha acariciaban su mejilla. De repente el hombre se estremeció y abrió los ojos. Acababa de despertar abruptamente de su sueño y de repente se dio cuenta de dónde acababa de estar su mano. Con voz ronca le preguntó qué acababa de decir, y Hyun-eun retrocedió bruscamente ante él. Sonrojada de vergüenza, balbuceó que no había dicho nada y se ofreció a guardarle la chaqueta para que no se arrugara. Después de colgarlo en una percha, la niña regresó y se sentó en el sofá. Paralizada y con la espalda tensa, no podía decidir cómo comportarse. Y Jin-ha, llamándola nuevamente dulce dama, le preguntó si decía demasiado mientras él dormía. Riendo, Hyun-eun respondió que no tenía nada por qué regañarlo. Casi había superado su vergüenza, pero entonces el hombre volvió a levantar la mano. Y para su vergüenza, Hyun-eun pareció sentir sus dedos en su mejilla nuevamente. Y fue increíblemente placentero. Y él la miró pensativamente, y dijo que hacía 4 años que no estaba en casa, y que ni siquiera había venido a verla. Así que Hyun-eun bien podría sentirse ofendida por él por su larga ausencia. Y entonces, de repente, volvió a acariciarle la mejilla. Sonrojándose, la niña escuchó a Jin-ha decir que realmente quería venir lo antes posible para estar cerca de ella. Terminó pidiéndole perdón a su dulce dama. Todo esto confundió bastante a Hyun-eun. Por lo tanto, el teléfono que sonó repentinamente desde su bolso solo la hizo feliz. Agarró la bolsa como si fuera un salvavidas. Y en su cabeza solo había pensamientos de que Jin-ha la preocupaba mucho más de lo que pensaba. Y la separación fue demasiado larga. Cogió el teléfono y empezó a escuchar. Y entonces Jin-ha notó que la niña de repente se puso pálida y volvió a preguntar. A partir de sus preguntas aclaratorias, se dio cuenta de que algo le había sucedido a su abuelo, el jefe de la familia Cha. Esto es lo que emocionó tanto a Hyun-eun. Después de todo, fue gracias al anciano que recibió un futuro feliz. Sin dudarlo, Jin-ha y Hyun-eun partieron. Unos minutos más tarde, ansiosos, ya caminaban por el pasillo de la clínica universitaria. Había un hombre parado en la puerta de una de las cámaras. Era el secretario de mi abuelo, el señor An. Sus nietos corrieron hacia él con preguntas. Ya sabían que el abuelo había perdido repentinamente el conocimiento.
Esto podría significar problemas de salud graves. El señor An respondió que el anciano se había despertado recientemente. Les abrió la puerta de la cámara y los invitó a entrar. Hyun-eun entró primero por la puerta. Jin-ha corrió tras ella, pero fue detenido por el señor An. Se disculpó, pero notó que el anciano pidió dejar entrar solo a Hyun-eun. Además, agregó que nadie de la familia aún tiene conocimiento de lo sucedido, y pidió no hablar del tema hasta recibir instrucciones especiales. Cuando la niña se detuvo vacilante y miró hacia atrás, Jin-ha la tranquilizó. Él tomó su mano y añadió con tristeza que parecía que el abuelo quería decirle algo muy personal. El toque de su mano pareció calmar un poco a Hyun-eun. Ella asintió y se volvió hacia la puerta, con la intención de entrar. Por un momento su esbelta figura permaneció vacilante en el umbral, y ahora la puerta blanca opaca se cerró silenciosamente, dejándola entrar. Y Jin-ha se quedó mirándola. Por su rostro imperturbable era imposible entender qué huracán de excitación azotaba su interior. Al entrar a la habitación, Hyun-eun se detuvo. Justo delante de ella vio una gran cama en la que su benefactor yacía impotente. Al verla, el anciano levantó la mano y le tendió la mano. Sonriendo levemente, se quejó en voz baja de que ella tenía que ir al hospital a ver al anciano. Hyun-eun lo miró y no reconoció a este hombre. Su abuelo siempre había sido tan fuerte, majestuoso y dominante. Su corazón se hundió de dolor cuando lo vio tan débil e indefenso. La niña extendió la mano y tomó su mano entre las suyas. Incluso los dedos del abuelo ya eran como los de otra persona, débiles y temblorosos. Acariciando su palma, ella tristemente bajó la cabeza. Y su abuelo le dijo que debería ser feliz y pensar en cosas buenas. Le preocupaba quién cuidaría de ella cuando tuviera que dejar este mundo. Y de repente Hyun-eun volvió a sentir lo mismo que el día de su llegada. No entendía por qué este hombre fuerte llamaba joven amante a una niña. Entonces toda su familia pareció aparecer ante sus ojos. Y entonces Hyun-eun pensó que su abuelo estaba actuando como si algo fuera a pasar. Y fue algo no del todo bueno. Sacudiendo la cabeza, se encontró nuevamente junto a la cama de su abuelo. Hyun-eun estaba confundida. Ella ya entendía lo que estaba pasando, pero ella ahuyentó estos pensamientos con todas sus fuerzas. Y entonces el abuelo volvió a hablar. Le preguntó si aceptaría escuchar solo una de sus peticiones. La chica rápidamente lo miró. En ese momento ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su abuelo. Unos días más tarde, numerosos coches caros se alinearon frente a la mansión de la familia Cha. Parecía que toda la familia estaba allí. El anciano, delgado y demacrado, se volvió hacia su familia. Dijo que ese día no invitó a sus nietos, sino que solo pidió que vinieran sus 3 hijos y sus esposas. Quería decirles algo muy importante. Y ahora sus hijos estaban esperando en la mesa pequeña. Hubo un silencio doloroso. El patriarca miró a la multitud. Realmente esperaba que su decisión pudiera proteger a su amada Hyun-eun incluso después de su muerte, que estaba a la vuelta de la esquina. Finalmente el anciano habló. Con voz firme anunció que Hyun-eun pronto tendría que elegir marido entre sus 6 nietos, y en 3 meses se celebrará la boda. Al escuchar esto, una de las nueras tuvo la previsión de pensar que parecía que solo Hyun-eun tenía otra opción, y no se tiene en cuenta la opinión de su elegido. Esto era lo que ella esperaba. Por tanto, el futuro de Gyeongwan Corporation dependía directamente de la elección de Hyun-eun Seo. Y 6 jóvenes tuvieron que luchar por un futuro confortable, aunque de hecho la lucha por el lugar del prometido de Hyun-eun Seo comenzó hace bastante tiempo. Hace unos años, el presidente Cha convocó al señor An. Trabajó para el presidente durante más de 30 años. Por lo tanto, solo con él podría el señor Cha compartir sus planes. Sin embargo, no podía saber que los estaban escuchando a escondidas en la puerta. La criada escuchó toda la conversación, y por una pequeña tarifa compartió de buena gana lo que escuchó con uno de los hijos del señor Cha. Así descubrieron que su padre quiere casarse con Hyun-eun Seo. En este momento, la empresa estaba bajo el liderazgo del vicepresidente, el hijo mayor de Kang Mu, y la boda de Hyun-eun podría cambiar significativamente el orden de herencia en la familia. Conociendo la actitud del señor Cha hacia su nieta Hyun-eun, era fácil entender que aprobaría cualquiera de sus decisiones y la apoyaría en todas las formas posibles. Y su heredero se convertirá en el futuro en el principal aspirante a la corporación. Y ahora todos los que se enteraron de los planes del señor Cha comprendieron que la competencia había alcanzado un nuevo nivel, y el futuro de toda la familia
dependía de la decisión de Hyun-eun. Mientras tanto, en la universidad donde estudió Hyun-eun, reinaba una emoción incomprensible. Entre el público se oía un constante pitido de mensajes que llegaban a los teléfonos de manzanas enteras. Parecía que todos ya estaban al tanto de la noticia y no hacían más que discutirla. Y la culpable del resurgimiento, Hyun-eun, estaba sentada pensativamente en su escritorio. Ni siquiera escuchó a Lee Che-ri gritar. Ya llamó a la chica varias veces. Finalmente, Hyun-eun respondió y volvió a preguntar. Resulta que Lee Che-ri no podía creer que todo lo escrito en los periódicos y en línea fuera cierto. Ahora Hyun-eun no tuvo más remedio que confirmar esto. Ella realmente tiene que casarse. Lee Che-ri incluso gimió de frustración e ira. Pero Hyun-eun solo dijo humildemente que ya le había explicado todo a su amiga. Y simplemente no tuvo otra opción que aceptar cumplir el pedido de su abuelo. De repente Lee Che-ri le agarró la mano. Comenzó a convencer ardientemente a la niña de que no tomara medidas apresuradas e incluso se ofreció a ir con ella al presidente Cha. Sin embargo, Hyun-eun no se movió. Solo le preguntó con tristeza a su amiga qué le dirían a su abuelo en este caso. Y ella respondió que debería decirle la verdad, que Hyun-eun no se va a casar todavía. Ella creía que si el señor Cha se hacía cargo de la niña para criarlo y pagar la deuda, entonces no debería obligarla. En su opinión, debería haberla tratado como a una princesa hasta el final. Pero ciertamente no tenía derecho a obligarla a casarse con opciones muy limitadas y otras condiciones. Lee Che-ri creía que con esta petición el abuelo simplemente traicionaba a la niña. Y estaba furiosa porque no entendía esto. Sin embargo, Hyun-eun respondió que estaba muy agradecida con su abuelo por todo. Pero Lee Che-ri continuó convenciendo a Hyun-eun de que la decisión de casarse, que cambiaría todo su destino, no podía tomarse bajo tanta presión. No puedes prestar tu vida. Después de todo, la niña tenía claro que esto no terminaría solo con el matrimonio. A continuación, Hyun-eun deberá dar a luz a un niño, un heredero. Y todos sus sueños de estudiar en el extranjero tendrán que abandonarse. Y aunque Lee Che-ri fue muy convincente, Hyun-eun le recordó que sus estudios también los pagaba esta familia. Y fueron ellos quienes tuvieron que pagar el viaje. Después de una pausa, dijo en voz baja que después de la muerte de sus padres en Rusia, nadie la ayudó. Todos sus familiares allí no hicieron nada. Y si no fuera por el señor Cha, se desconoce qué le habría pasado. Hyun-eun incluso tenía miedo de pensar dónde podría estar si no fuera por su abuelo. Por tanto, creía que tenía una deuda enorme con él. Y le pregunté a mi amiga qué tenía de difícil simplemente casarse. Sus palabras sonaron razonables y tranquilas. La emoción y la confusión solo se revelaban en sus manos, ansiosamente apretadas en puños. Lee Che-ri sintió mucha pena por su amiga, pero ella no entendía en absoluto de qué otra manera ayudarla. Entonces simplemente abracé a la niña y presioné mi cabeza contra ella. Todo fue increíblemente difícil. Después de una pausa, Lee Che-ri preguntó a quién planea elegir Hyun-eun. Ella creía que nunca debería ser Seung-hyun. Después de todo, su actitud hacia Hyun-eun no podría considerarse buena. Ella sugirió detenerse en Jin-ha. Sin embargo, Hyun-eun protestó con vehemencia. Ella creía que su elegido también sufriría mucho por este matrimonio. Y Jin-ha era demasiado querido para ella. Y Hyun-eun no quería que él la odiara por eso. Pero Lee Che-ri no entendió por qué debería detenerse en Seung-hyun, quien humilló tanto a su amiga con su comportamiento. La pobre muchacha entendió todo esto perfectamente. Recordó cómo se comportó Seung-hyun y sabía que le gustaría mucho elegir otro candidato. Su ensoñación fue repentinamente interrumpida por su teléfono móvil, que de repente emitió un agudo trino. Hyun-eun se sorprendió al leer el nombre de la persona que llamaba en la pantalla. Era Nam-jun. La niña no esperaba en absoluto esta llamada. Sin embargo, esto la llevó al hecho de que muy pronto entró en un pequeño y lindo restaurante. La llevaron a una mesa cómodamente ubicada en el rincón más alejado de la habitación. Hyun-eun se sentó y se llevó el vaso a los labios. Miró expectante a su homólogo, quien también levantó su copa, mientras que la niña no entendía por qué la invitaron. Sentado frente a ella estaba Nam-jun, uno de los nietos del señor Cha. Siempre mostró una gran promesa, y una vez incluso fue el tutor de matemáticas de Hyun-eun. El hombre se disculpó por la repentina llamada. También preguntó si a Hyun-eun le sorprendió la invitación. La niña respondió con moderación que efectivamente era un poco inesperado.
y señaló con calma que ella tendría que elegir marido entre uno de los nietos del señor Cha. Y como él también lo es, decidió no demorarse. Hyun-eun imaginó cuánta presión ejercían sus padres sobre el hombre, y se apresuró a disculparse por ser la causa de mayores preocupaciones. Sin embargo, Namjoon respondió inmediatamente que no tenía nada de qué disculparse. Después de todo, le pusieron una condición: casarse antes de graduarse de la universidad. Entonces Hyun-eun no debería culparse a sí misma. Repitió una vez más que la chica no tenía absolutamente nada que ver con eso. Se suponía que sus palabras calmarían a Hyun-eun. Sin embargo, esto no sucedió. Después de todo, el hombre la estaba mirando sin ceremonias. Hyun-eun se sintió un poco incómodo bajo su mirada, e incluso se sonrojó ligeramente. Ella simplemente le agradeció en voz baja, llamándolo su maestro por costumbre. Y Namjoon de repente admitió que hace varios años no le gustaba trabajar con ella en absoluto. Después de todo, él era simplemente un vago. Dijo que en aquel entonces tenía demasiado que hacer, a lo que, de manera muy inapropiada, se agregó una solicitud de tutoría para Hyun-eun. Después de todo, el hombre era solo 6 años mayor que ella. Al decir estas palabras, Namjoon pareció transportado hace varios años. Le parecía que la misma joven estaba sentada a la mesa frente a él, rodeada de libros de texto. Sin embargo, parpadeó y nuevamente vio a una joven y hermosa mujer de 25 años frente a él. Ahora era una Hyun-eun completamente diferente. El hombre dijo lentamente que en algún momento se dio cuenta de que el niño sentado frente a él ya no era un niño. Él la miró fijamente a los ojos y la llamó por su nombre. Hyun-eun ni siquiera tuvo tiempo de parpadear cuando un pequeño y elegante ramo de flores apareció en su mano como de la nada. Eran hermosos, y en otra situación, sin duda los habría admirado. Sin embargo, ahora la chica estaba demasiado tensa. Mientras tanto, Namjoon dijo que no la invitó al restaurante porque se vio obligado a hacerlo. Él le entregó las flores y la miró a los ojos con ternura. Con voz insinuante, el hombre preguntó si tenía alguna posibilidad. Al principio, Hyun-eun no entendió de qué estaba hablando. Ella tomó el ramo que le ofrecía y le preguntó qué quería decir con casualidad. Y Namjoon respondió alegremente que solo estaba pidiendo 5 citas, y no necesita nada más. Miró expectante a la chica, y abrazó el ramo contra sí y pensó. Por alguna razón ni siquiera pensó que tenía más de una opción. Al mirar al hombre, pensó que esta podría ser su oportunidad de salvación, y una vida larga y feliz, que vivirá sin estropear el destino de una persona querida. Un poco más tarde, Hyun-eun estaba haciendo las tareas del hogar mientras compraba en el supermercado. Estaba acompañada por Jin-ha, que empujaba un carro grande. Recordó que su hermano mayor pidió comprar cerveza. Después de colocar el paquete en su carrito, Hyun-eun recordó que debería haber comprado algo para su baño. Caminó hasta la sección de cuidado de la piel y seleccionó una bomba de baño. Mientras Hyun-eun se alejaba del mostrador, notó a Jin-ha. Se agachó cerca y miró algo en una gran canasta en el suelo. Acercándose, la chica miró por encima de su hombro. Hyun-eun se sorprendió al ver que la canasta estaba llena de patos de goma amarillos con los que a los niños les encanta nadar. Al escuchar sus pasos, Jin-ha se dio vuelta y la miró con picardía. Le preguntó si Hyun-eun recordaba cuánto le gustaban cuando era niña. Al ver su confusión, el hombre añadió que cuando era niña le resultaba muy difícil confiar en otras personas. Por tanto, era él quien se encargaba del baño, la ropa y el sueño del bebé. Y recordó bien que durante el baño la pequeña Hyun-eun no se separó de estos juguetes. Jin-ha apenas tuvo tiempo de terminar de hablar cuando la chica le cubrió los labios con la palma. Sonrojándose de vergüenza y molestia, Hyun-eun le recordó que ella le había pedido que nunca mencionara esto fuera de casa, y ahora le preocupaba que alguien más pudiera oírla. Pero Jin-ha le quitó la mano y le preguntó por qué era tan estricta y categórica. Después de todo, creía que fue una época maravillosa que dejó cálidos recuerdos. También añadió que no se arrepiente de la elección que tomó entonces y no la aconseja. Hyun-eun lo interrumpió con reproche, pero pensó en estas palabras. La niña cuidó a Jin-ha mientras caminaba hacia el auto. Ella pensó si él querría convertirse en su elegido. Estaba segura de que él también había oído hablar de su próxima boda. Y no entendí por qué Jin-ha estaba tan tranquilo, y fingió que no sabía nada. Esa misma noche, Hyun-eun estaba en el balcón de la mansión. Esperaba que el viento fresco de la noche refrescara su cabeza caliente y pusiera sus pensamientos en orden.
De repente escuchó una llamada desde atrás. Alguien se acercaba y llamaba alegremente a su joven amante. Algunos de los nietos a veces intentaban, en broma, fingir ser respetuosos. Al darse vuelta, vio a Song Ha, el nieto mayor del señor Cha y hermano de Jin Ha. Se acercaba con una lata de cerveza en la mano. Acercándose, hizo una reverencia juguetona y añadió que bebería con gran gratitud la cerveza que le había comprado la joven. Sus palabras hicieron reír a Hyun-eun. Después de tomar un sorbo de cerveza, el hombre habló. Le pidió a Hyun-eun que no pensara que su encuentro en el balcón estaba predeterminado por el destino, y agregó que ya se había excluido de los candidatos a marido. Y cuando la niña volvió a preguntar sorprendida, notó que había una diferencia de 10 años entre ellos. Claramente pensó que era demasiado para un matrimonio. Y no pensé que valiera la pena pasar por algo así simplemente por respeto a mi abuelo. Song Ha también añadió que es poco probable que Hyun-eun sepa cómo eran realmente las cosas. Después de todo, el señor Cha había estado planeando durante mucho tiempo convertirla en la esposa de uno de sus nietos. Resultó que todos los nietos que eran menores que Song Ha recibieron instrucciones de su abuelo en la infancia sobre cómo comportarse en la vida familiar. Al parecer, mi abuelo mantenía ese tipo de conversaciones con regularidad. Hyun-eun, al escuchar esto, se sonrojó de vergüenza. Incluso volvió a preguntar, decidiendo que había entendido mal a Song Ha, y él, alegremente bebiendo cerveza de una lata, dijo que así era. Y fue el abuelo quien se consideró responsable de educar a sus nietos sobre el matrimonio, las relaciones y el sexo. Hyun-eun se dio la vuelta avergonzado, y Song Ha añadió pensativamente que el abuelo también enseñó a sus nietos la tolerancia, y aseguró que incluso después de la boda no debes tener celos de tu esposa ni limitarla en nada. De repente se contuvo y notó que, muy probablemente, no ayudó en absoluto a Hyun-eun con esas historias. Sin embargo, añadió con seriedad que nadie tiene otra opción. Después de todo, mi abuelo empezó a apresurar las cosas después del hospital. Incluso simpatizó con Hyun-eun y le dio unas palmaditas en la cabeza por última vez. La niña entendió que el nieto mayor decía todo esto con toda sinceridad. Finalmente se preparó para partir, y le aconsejó que respirara un poco más de aire fresco y pensara, y solo entonces volviera a entrar. Al irse, Song Ha apretó con fuerza el frasco vacío y suspiró. No era una mala persona y simpatizaba sinceramente con la chica que se encontraba en una situación tan difícil. Hyun-eun se quedó sola en el balcón. Pensó en lo que acababa de aprender, y pensé en mi apresurado acuerdo para cumplir el pedido de mi abuelo. Ahora ya lamentaba no haber preguntado inmediatamente qué era, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás, y la decisión más difícil de la vida tenía que tomarse tarde o temprano. Hyun-eun comenzó a subir las escaleras. Un minuto después llamó a la puerta de una de las habitaciones y pidió permiso para entrar. Esta era la habitación de Jin Ha. Él era con quien Hyun-eun quería hablar. El hombre la saludó alegremente y la invitó a pasar. Dijo que siempre se alegra de ver a su querida señora. Hyun-eun entró en la habitación y se sentó vacilante en el borde de la cama. De repente, todo su coraje pareció evaporarse en alguna parte. Agarrando el dobladillo de su vestido con las manos, la niña no se atrevió a hablar. Pensó que necesitaba saber qué pensaba su persona más cercana sobre esta boda, y necesitaba saber esto antes de tomar una decisión final. Pero Hyun-eun no pudo pronunciar una palabra. Entonces el propio Jin Ha preguntó sorprendido por qué no podía decidirse por un candidato. Hyun-eun se sonrojó, y el hombre dijo que esto no era algo en lo que pensar seriamente. Añadió firmemente que debería casarse con él. La chica se quedó helada del shock. Solo pudo formular una pregunta vaga, y Jin Ha le recordó alegremente cuántas veces le propuso matrimonio cuando era niña. Ya riéndose, añadió que podría sentirse ofendido. Después de todo, ella solía correr tras él con tanta frecuencia y llamarlo para casarse, pero ahora ha crecido un poco y ya rechaza sus palabras. Hyun-eun se sonrojó de vergüenza. Se dio cuenta de que Jin Ha estaba bromeando y se avergonzó de su reacción. La niña dijo que le gustaría consultar con toda seriedad. Miró directamente al hombre a los ojos y le pidió que respondiera con sinceridad, sin ocultar nada. Quería saber si él estaba pensando seriamente en casarse con ella. Y tan pronto como el hombre abrió la boca para responder, Hyun-eun rápidamente agregó que no esperaba simple compasión de él. No quería casarse con un hombre que no sentía nada por ella. Después de escucharla,
Jin-ha le preguntó sorprendido por qué pensaba que él no quería casarse con ella. Y la niña respondió que no creía que a nadie le gustara el matrimonio forzado. Jin-ha se paró frente a ella y comenzó a examinarla cuidadosamente. Silenciosamente la miró directamente a los ojos con una mirada cálida que le era tan familiar a Hyun-eun desde la infancia. De repente se acercó y se sentó en el borde de la cama, donde ya estaba sentada Hyun-eun. La niña tuvo que moverse un poco y poner las piernas sobre la cama. Inclinándose muy cerca, Jin-ha le acarició la mejilla. Él dijo con reproche que ella no debería decirle eso en absoluto. El hombre añadió que la estaban presionando para que se casara. Y por eso es más difícil para ella en esta situación, aunque exista la ilusión de elegir. Acariciando su cabello, añadió en voz baja que la boda probablemente se llevaría a cabo de todos modos. Y si esto no se puede evitar, pide jugar con él. Se sentó muy cerca, pasando por el cabello de Hyun-eun. Y de repente pensó que técnicamente eran parientes. Sin embargo, ella todavía lo ve a menudo como un hombre y no como un pariente. La chica ha admitido durante mucho tiempo que se siente muy atraída por Jin-ha. Sin embargo, ahora por alguna razón ella resueltamente lo alejó. La niña estaba completamente confundida y no entendía nada de qué hacer. Ella, avergonzada, dijo que si se casaban, él tendría que compartir cama con ella. Tendrán que dormir juntos como marido y mujer. Y ahora Hyun-eun le preguntaba si podía hacerle esto. Antes de que terminara de hablar, la niña vio lo interesado que la miraba Jin-ha. Parecía que no estaba jugando en absoluto. La chica incluso se sintió incómoda bajo su mirada. Y el hombre dijo pensativamente que después de estas palabras entendió algo. Ahora estaba absolutamente seguro de que nadie más que él debería haberse convertido en su marido. Aunque dijo esto con una sonrisa, Hyun-eun sintió que hablaba completamente en serio. Mientras tanto, Jin-ha continuó. Añadió que no podía permitir que nadie más la llevara a la cama. Hyun-eun pensó al principio que no había oído. Incluso volvió a preguntar, superando su vergüenza. Y el hombre se inclinó aún más sobre ella y habló en voz aún más baja. Él preguntó cómo se atrevía alguien más a acercarse a ella. «Tócala». De repente saltó de la cama en la que estaba sentado y se hizo a un lado. Sin embargo, añadió que no podía permitir que nadie se llevara a su preciosa dama. Hyun-eun se sonrojó. Era la primera vez que escuchaba tal confesión de labios de Jin-ha, y él levantó hacia ella sus ojos brillantes y la miró a la cara. Y me pidió que lo eligiera y no pensara en nada más. Después de todo, según él, en esta pregunta solo él podría ser la respuesta correcta. Y Hyun-eun de repente recordó el pasado lejano. Una niña pequeña y frágil estaba sentada ante un gran piano negro, con las manos sobre las teclas. Fue un concierto de informes escolares. Y su joven participante estaba muy preocupado. Sin embargo, su actuación fue impecable. Cuando la pequeña Hyun-eun terminó su debut y salió del salón, vio a su abuelo acompañado de sus nietos. La niña corrió alegremente hacia ellos. Estaba muy feliz de que sus personas más cercanas vinieran ahora a apoyarla. Y como una adulta, recibió un enorme ramo de flores. Y Jin-ha de repente se agachó frente a ella y tomó su mano. Dijo que la querida señora era extraordinariamente bonita. Y él preguntó, usando tú, ¿por qué estaba preocupada? La niña se sonrojó. Nunca antes había visto una actitud tan respetuosa hacia los niños, y el hecho de que su ídolo Jin-ha se arrodillara ante ella fue un milagro. Al escuchar sus conversaciones, los otros visitantes que estaban a distancia comenzaron a susurrar. Algunos incluso consideraban que ese trato hacia un bebé era bastante humillante para un hombre adulto. Sin embargo, Jin-ha no le prestó atención a esto. Y el señor Cha también se acercó a la niña y le dijo que estaba muy conmovido. Era como si hubiera asistido a la actuación de un gran músico. Sin embargo, de repente una terrible sombra negra se inclinó sobre Hyun-eun. Unas manos horribles del color de la noche le apretaron dolorosamente las muñecas. Y la gente que estaba a lo lejos de repente también se ensombreció extrañamente y comenzó a lanzar reproches. Desdeñosamente la llamaron princesa y niña rica. Sin embargo, sonó como una maldición. Parecía que ninguno de ellos entendía esta actitud hacia el bebé. Después de todo, el señor Cha y sus nietos ni siquiera eran sus verdaderos parientes. Hyun-eun gritó y arrojó el ramo. Ya no podía escuchar ese terrible silbido. La niña miró a su alrededor y vio que su abuelo y sus nietos ya se escondían a lo lejos. Sus siluetas casi desaparecieron de la vista. Hyun-eun corrió tras ellos desesperado. Extendió la mano y comenzó a llamar a Jin-ha, como solía hacer antes. Sin embargo, de repente alguien agarró su mano y la apretó con fuerza.
Al girar la cabeza, la niña vio a una niña desconocida con ojos malvados. Ella preguntó venenosamente si Hyun-eun era realmente tan ingenuo. ¿Cómo podía creer que esa gente realmente la consideraba su familia? La chica malvada insistió en que, dado que la llamaban amante, debía comportarse en consecuencia. Y mantén la distancia, como corresponde a una dama. Extendió la mano y tomó una de las flores del ramo que le dio Hyun-eun. Poniendo una flor en el cabello de la niña malvada dijo que la niña siempre sería la extraña entre ellos. Luego se rió siniestramente y empujó con fuerza a Hyun-eun. La niña no esperaba esto en absoluto y cayó al suelo rompiendo a llorar. Ella se sacudió violentamente por el golpe y de repente se despertó. Sí, todo fue solo una pesadilla. Pero la risa repugnante y malvada todavía sonaba en mis oídos. Y en la mesita de noche junto a la cama empezó a sonar el despertador. Eran las 9 de la mañana. Y por supuesto, Hyun-eun estaba en su cama, en su habitación. Se estiró en la cama con alivio, todavía emergiendo de su reciente pesadilla. Y trató de comprender por qué de repente tuvo un sueño sobre aquellos tiempos lejanos. Entonces Hyun-eun miró su reloj y se sentó abruptamente en la cama. Ya casi llegaba tarde. Sería mejor que se diera prisa. Mientras se preparaba rápidamente, pensó que hoy todo esto era completamente inapropiado. No solo se quedó dormida el día de una prueba importante. Y entonces tuve esta terrible pesadilla. El humor de la muchacha no era nada halagüeño. Con la cabeza gacha caminó lentamente por el pasillo de la universidad. Ahora ella ya se había acercado al público. Giró la manija y estaba a punto de entrar. Sin embargo, se quedó paralizada en el umbral cuando escuchó voces. Al escuchar su nombre, Hyun-eun se detuvo frente a la puerta. Un tipo alto con un chándal azul le preguntaba a alguien si realmente iba a casarse con Hyun-eun Seo. Dijo que todo el mundo hablaba de cómo el presidente Cha de la empresa Geumhwan mima incondicionalmente a su nieta adoptiva y la honra más que a sus propios nietos. Creía que sería bastante razonable casarse con ella para tener un futuro seguro. Y entonces Hyun-eun escuchó la voz de Seung-hyun. Él respondió que había estado escuchando constantemente sobre esto de sus padres durante varios años. Así que le pedí al menos a mi amigo que no me recordara las cosas malas. Pero el chico del chándal sugirió que simplemente no querían perder una gran oportunidad. Seung-hyun comentó enojado que simplemente eran demasiado codiciosos y querían usarlo. No pensó que esa sería una gran opción. Además, el chico jugó al voleibol durante muchos años y no tenía intención de dejar este deporte para dirigir la empresa. Seung-hyun no sentía que tuviera que renunciar a su sueño por la codicia de otra persona. Y agregó que se casaría con cualquiera, pero no con Hyun-eun Seo. Su amigo se rió y dijo que ahora entendía por qué Seung-hyun había estado actuando tan desagradable últimamente, y actuando como un mujeriego. Fue una simple protesta que lo dejaran en paz. Seung-hyun solo asintió en silencio. Y el amigo preguntó por qué, en este caso, era necesario darle esperanza a Hyun-eun. Después de todo, esta era una burla común de una niña. A esto, Seung-hyun simplemente se encogió de hombros y respondió que fue divertido. Al escuchar estas palabras, Hyun-eun, que estaba parada afuera de la puerta, se alejó corriendo. Y el joven en chándal miró a Seung-hyun y notó que con su rostro inocente era bastante fácil engañar a la chica. En realidad eso es lo que pasó. Y Seung-hyun no tenía intención de discutir. No vio nada malo en su comportamiento. Y Hyun-eun, huyendo de la audiencia, recordó su sorpresa. Entonces no pudo entender por qué Seung-hyun había cambiado tanto hacia ella. Ni siquiera podía imaginar que encontraría la respuesta a la pregunta que tan terriblemente la atormentaba. Pero ella pensó seriamente en elegirlo. Finalmente la muchacha se detuvo y se apoyó cansinamente contra la pared. Fue terrible. Ella hizo tanto esfuerzo para primero estar con él y luego olvidarlo. Pero todo resultó ser solo un juego cruel. Cansada, apoyando su mano contra la pared, Hyun-eun pensó que ahora parecía que sería capaz de arrancar a Seung-hyun de su corazón y su alma. Ella imaginó su rostro. Incluso pensó por un momento que escuchó su voz que la llamaba. Seguramente habría respondido antes. Pero ahora todo había terminado. Y ella nunca más se dará la vuelta. Secándose las lágrimas con la manga, la niña tomó una decisión. Si Seung-hyun no quería dejarla ir, entonces ella misma tenía que romper con él. Pero no importa cuánto lo intentara Hyun-eun, no podía dejar de pensar en la traición de Seung-hyun. Un día estaba sentada a la mesa de un café y nuevamente estaba inmersa en sus pensamientos.
Estaba tan perdida en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que alguien la llamaba por su nombre. Y solo después de la tercera o cuarta llamada, la niña recobró el sentido. Se dio cuenta de que estaba sentada inmóvil con una taza vacía en las manos. Y el ex maestro Nam-jun, sentado enfrente, la está llamando. Le señaló a la chica su teléfono. Llevaba un par de minutos llamando, pero Hyun-eun no había oído nada. La maestra le preguntó si respondería. Ya había extendido su mano hacia el teléfono para dárselo a la chica, y al mismo tiempo para ver quién llamaba. Pero ella se le adelantó. Hyun-eun vio el rostro de Jin-ha en la pantalla con una emoción inesperadamente agradable. Se apresuró a disculparse con Nam-jun y se apresuró a responder la llamada. Y él se limitó a mirarla pensativamente. El hombre al otro lado de la línea la saludó alegremente. Incluso pensó que no esperaría una respuesta, por lo que inmediatamente preguntó si estaba en el camino. Hyun-eun respondió con moderación que simplemente no escuchó vibrar el teléfono. Por alguna razón, no quería que la maestra descubriera quién la llamaba. Sin embargo, Jin-ha inmediatamente sintió que algo andaba mal. Le preguntó a la niña qué pasó con su voz, si había pasado algo. Sin darse cuenta, Hyun-eun volvió a escuchar la voz de Seung-hyun en su cabeza. Repitió nuevamente que estaba dispuesto a salir con cualquiera, siempre que no fuera con ella. Sin embargo, quedó impresionada por la rapidez con la que Jin-ha se dio cuenta de que algo le estaba pasando. Era muy ingenioso. Sin embargo, la niña le aseguró que no había pasado nada, pero el hombre fue persistente. Inmediatamente notó que Hyun-eun no estaba diciendo la verdad y se lo recriminó. También preguntó dónde estaba y se ofreció a ir inmediatamente. Y en ese momento estaba mirando al maestro Nam-jun, quien tranquilamente estaba tomando café. Hyun-eun estaba a punto de responder que ahora estaba con él, pero de repente se detuvo y se quedó en silencio a mitad de la frase. De repente pensó que estos dos hombres eran de hecho rivales, y a cada uno de ellos le resultará desagradable enterarse de la existencia del otro. Entonces Hyun-eun se disculpó con Jin-ha y prometió volver a llamar cuando regresara a casa. Se apresuró a colgar la llamada antes de que se volviera indecente. Mientras tanto, Nam-jun se levantó de la mesa y sugirió irse. Le pareció que ella no estaba de humor para tomar té. Incluso parecía un poco como si él fuera una carga para ella. Hyun-eun notó su tensión y pensó que estaba enojado porque ella siempre estaba distraída. Al principio lo pensé. Luego hablé por teléfono. No fue precisamente agradable. Ella abrió la boca para disculparse, pero el hombre la detuvo suavemente. Le preguntó si no le importaría ir a un lugar interesante, y prometió volver inmediatamente si a ella no le gustaba. Hyun-eun vaciló, y él le tendió la mano y le preguntó si quería ir con él. Ya era un inconveniente negarse. Nam-jun la llevó al muelle cerca del faro. En ese momento, el sol se estaba poniendo en el mar, llenando el cielo y el agua con destellos de fuego. Fue una vista fascinante. Durante algún tiempo la niña permaneció en silencio y con avidez inhaló el aire fresco y salado del mar, admirando la puesta de sol. Luego se dio vuelta y dijo que era realmente increíblemente hermoso. Sin embargo, tan pronto como se puso el sol, tuvieron que regresar al auto porque hacía bastante frío. El aire pareció volverse más denso, y la brillante media luna del mes se asomó lentamente detrás de las nubes. Nam-jun se volvió hacia Hyun-eun y notó que tenía las mejillas rojas por el frío. Extendió la mano como para acariciarle la cara, pero la niña lo miró sorprendida. Inmediatamente se alejó y se disculpó. La maestra Jun también sugirió encender la calefacción para mantenerse caliente. Hyun-eun se sintió muy incómodo. Le prometió a este hombre 5 citas, pero ya en la primera de ellas se sintió incómoda. Por eso, incluso se sintió culpable. Para suavizar la incomodidad, la chica le preguntó si había agobiado demasiado a Nam-jun ese día. Ella entendió que no era culpa suya que no le agradara en absoluto. El hombre respondió con calma que él mismo había planeado esta reunión. Parecía sentir que Hyun-eun estaba muy tenso, por lo que fue lo más correcto posible. Nam-jun asumió que simplemente estaba confundida cuando llegaron tan lejos. Por lo tanto, agradecía a la chica simplemente por aceptar. Luego el hombre sugirió regresar y pidió permiso para acompañar a Hyun-eun hasta su casa. Y ella realmente no quería esto, pero no podía encontrar una razón para negarse. El coche empezó a moverse. Nam-jun miró atentamente la carretera, y Hyun-eun pensó que esta noche era bastante similar a la cita más normal. Visitó un lugar pintoresco con un hombre atractivo y galante. Sí, esta fue una verdadera primera cita.
no de una heredera influyente, sino de una chica común y corriente. El auto se movía suave y suavemente. Sonaba una música suave y agradable, y Hyun-eun se relajó por completo. Se calentó y ni siquiera se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Al despertar repentinamente, la niña se dio cuenta de que el auto ya estaba parado. La música seguía sonando tranquilamente, pero no había nadie en el asiento del conductor. Hyun-eun abrió la puerta silenciosamente y salió. Se dio cuenta de que el coche ya estaba aparcado frente a su casa. Mirando a su alrededor, finalmente notó a Namjoon. Él se paró en la entrada dándole la espalda y no la vio. De repente se volvió un poco y la niña notó que estaba encendiendo un cigarrillo. El hombre encendió su encendedor varias veces, y una luz tenue iluminó su rostro, brillando en los cristales de sus gafas. Hyun-eun estaba bastante lejos, pero casi de inmediato sintió el fuerte olor a humo. Resulta que el profesor Namjoon fumaba. Este descubrimiento no la hizo nada feliz. Sin embargo, entonces el hombre sacó un teléfono móvil de su bolsillo y se lo acercó a la oreja. Con una sonrisa desagradable, le dijo a alguien que ella era una huérfana corriente y no una heredera en absoluto. Irritado, arrojó la colilla al suelo. La pisoteó con el pie y dijo que toda la lujosa vida de la niña la proporcionaba un anciano de mente débil. Estaba claro que estaba bastante enojado por esto. Después de escuchar a su oponente, Namjoon agregó que ya estaba cansado de todo, pero que casi logra su objetivo. Y dijo que la dulce heredera ahora estaba durmiendo, descansando, en su auto. Pensando en el viaje al faro, la maestra dijo con aire de suficiencia que no serían necesarias 5 citas. Creía que todo lo que tenía que hacer era emborrachar un poco a Hyun-eun y persuadirla. Y cuando le preguntaron algo, el insolente respondió que ya había preparado algo muy impresionante. Según él, iba a empezar a criar a la niña en la cama. Terminó y colgó la llamada, todavía sin darse la vuelta. Sin embargo, de repente escuché pasos detrás de mí. Era Hyun-eun, mirándolo con desprecio y resentimiento. Ella le preguntó si ya había terminado su fascinante conversación. Por su tono, el hombre se dio cuenta de que había oído todo. La chica se giró para irse. Sin embargo, corrió tras ella con la intención de abrazarla. Namjoon insistió en que hubo un malentendido, pero ella no entendió todo. Pero Hyun-eun se apartó firmemente y dijo que había sido demasiado descuidado. Después de todo, estas conversaciones no deben realizarse por teléfono. Agregó que escuchar esto fue vergonzoso y completamente desagradable. Y cuando el hombre pidió escucharlo, la niña no quiso explicaciones, y le pidió que se fuera lo antes posible. Al ver que no tenía intención de irse, Hyun-eun le preguntó si había pensado en las consecuencias. ¿Y sabe qué pasará si siquiera le insinúa esto al señor Cha? Al ver el miedo de Namjoon, la niña le pidió firmemente que no se acercara a ella de ahora en adelante si no quería aprender una lección de educación de su abuelo. Los dientes del hombre apretaron con ira. Blanco de indignación, le preguntó cómo se atrevía a comportarse así. Al momento siguiente, su mano voló en el aire para atacar. Hyun-eun se quedó paralizada de miedo. Sin embargo, la mano de Namjoon fue inmediatamente interceptada por Jin-ha. Era como si hubiera aparecido de la nada, y ahora miraba a la maestra con mirada indignada, abrazando a la niña con la otra mano, y ella se quedó allí, y todavía no podía recobrar el sentido. A Hyun-eun le resultaba difícil creer que casi la habían golpeado, y ahora comprendió que solo una persona necesitaba esta boda. Lamentó haberle hecho una promesa al señor Cha. Después de todo, ahora su familia estaba literalmente destrozándola. Pero todo esto no habría sucedido si ella se hubiera negado a casarse. Hyun-eun pensó que el anciano había planeado todo incluso cuando ella cruzó por primera vez el umbral de su casa. Entonces pareció que toda la familia la aceptaba como una más. Durante muchos años vivió tranquila y feliz, bañado en el amor y cuidado del señor Cha y Jin-ha. Simplemente estaba disfrutando de la vida. ¿Fue todo esto realmente solo para que algún día ella se convirtiera en la heredera de la empresa y propietaria de una fortuna? Y esto es lo que resultó ser para ella ahora. Acababa de escapar de la ira de su antiguo maestro. Ella lo conocía desde la infancia, y siempre fue amable y atento. Pero ahora solo la inesperada aparición de Jin-ha la salvó de un golpe repentino. Y ahora Hyun-eun solo quería una cosa: irse rápidamente y esconderse de todos. Se giró hacia la puerta principal y Jin-ha sintió su movimiento. Con un gesto brusco, apartó la mano de Namjoon y lo empujó. No esperaba nada como esto y miró al hombre con asombro.
pero una mueca de enojo apareció en su rostro. No parecía entender de dónde venía Jin-ha. Era como si hubiera emergido del suelo, y ahora estuviera atravesando al enemigo con una mirada obstinada. Jin-ha nunca bajó la mano, listo para defenderse de una nueva amenaza. Pero todo fue bastante sencillo. Incluso durante la conversación telefónica desde el café, Hyun-eun prometió llamarlo cuando estuviera en casa, pero Jin-ha nunca recibió la llamada. Vino porque estaba preocupado, porque ya era muy tarde y la niña no contestaba sus llamadas, y ahora quería saber qué pasó aquí, que casi la golpean. Y de repente Namjoon le preguntó a Hyun-eun, llamándola linda, qué estaba pasando, y de repente ella se alejó, e incluso se movió un poco hacia un lado. Parecía que Hyun-eun ya no quería la compañía de nadie. Entonces Jin-ha preguntó por qué Namjoon de repente la llamó linda. Al mismo tiempo, sus ojos brillaban con un fuego cruel. En ese momento parecía más un animal depredador que un hombre. Pero Namjoon no quería retirarse. Audazmente dijo que aunque la situación parecía ambigua, todavía quería terminar la conversación. Al mismo tiempo, le pidió a Jin-ha que se alejara. Al enterarse de la conversación, el hombre volvió a hervir. Su rostro estaba distorsionado por tal ira que el maestro incluso retrocedió. Con un esfuerzo increíble logró contenerse. Jin-ha solo preguntó por qué Namjoon llamó al ataque una conversación, y se dirigió a la entrada de la casa, guiando con cuidado a Hyun-eun. Y el maestro estupefacto se quedó de pie en la calle. No pudo recuperarse del asombro y la sorpresa. Después de todo, un Jin-ha completamente diferente acababa de aparecer ante él. Nunca había conocido a un oponente tan fuerte, poderoso y seguro de sí mismo. Mientras tanto, Hyun-eun, cuidadosamente apoyada por Jin-ha, entró en su apartamento. Tan pronto como cruzó el umbral, se apoyó exhausta contra la pared para no caer. El hombre corrió hacia ella, pero la niña se apartó y caminó por el pasillo. Parecía completamente destrozada y cansada. Jin-ha intentó detenerla sujetándola de la manga, pero ella se le escapó fácilmente de las manos. El hombre observó sorprendido cómo Hyun-eun lo alejaba. Lo hizo con todas sus fuerzas, pero estaba muy decidida. Cuando Jin-ha finalmente se retiró, la chica se volvió hacia él. Pidió perdón y dijo que ya no quería ver a nadie, incluso una persona tan cercana. El hombre tristemente bajó la cabeza. Sin embargo, él no le hizo saber con una sola palabra o un solo gesto que estaba decepcionado. Simplemente dijo en voz baja que lo sentía mucho por su querida señora. Al escuchar esto, Hyun-eun cerró los ojos como si sintiera dolor. Ella no entendía por qué él se estaba disculpando con ella. Después de todo, fue ella quien descargó su miedo y su irritación con un ser querido que no tenía la culpa de nada. Y Jin-ha ya se había recompuesto y la miró de nuevo con una leve sonrisa. Él fácilmente dijo que ya se iba, e incluso le deseó buenas noches. Se dirigió hacia la salida y Hyun-eun todavía estaba de pie y lo cuidaba. Una vez más se había convencido de la extraordinaria nobleza de este hombre. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe detrás de él, Hyun-eun se dejó caer al suelo, exhausto. Este día fue tan difícil e interminable para ella. Y lo peor fue que todos los días empezaron a ser así. De repente recordó su pesadilla de ayer. De repente se le ocurrió que esto podría ser algún tipo de advertencia. Pero el pobre Hyun-eun no lo escuchó. Y ahora resultó que este día casi se convirtió en el peor de su vida. Agotada y exhausta, se fue a la cama muy tarde. Y muy pronto la despertaron los brillantes rayos del sol que inundaban la habitación. Las hojas de las plantas de interior brillaban como esmeraldas. Hyun-eun se dio vuelta con la intención de dormir un poco más. Sin embargo, de repente escuchó un sonido. La niña abrió los ojos, se sentó y se puso alerta. Era extraño porque no podía haber nadie en el apartamento excepto ella. Se levantó y caminó descalza en silencio por el pasillo en busca de la fuente del sonido. Parecía venir de la cocina. Frotándose los ojos somnolientos, Hyun-eun se paró en el umbral. Ayer estaba tan cansada que ahora ni siquiera tuvo tiempo de temer la invasión inesperada. Y una imagen increíble apareció ante sus ojos. Jin-ha, vestido con pantalones, camisa blanca y un delantal largo, estaba removiendo algo en una cacerola sobre la estufa. Al oír sus pasos, se dio la vuelta y sonrió acogedoramente. Deseándole buenos días, el hombre le pidió que se preparara rápidamente. Hyun-eun ya no entendía nada de nada. Solo pudo murmurar la pregunta de a dónde iban. Sin embargo, Jin-ha respondió que fue una sorpresa. No tuvo más remedio que obedecer. Y muy pronto ya estaban parados en la entrada del parque de atracciones.
Era ruidoso y estaba lleno de gente, como cualquier buen parque. Al entrar por la puerta, Hyun-eun gritó de alegría. Quedó impresionada por la variedad de atracciones y entretenimiento que esconde el parque. Y Jin-ha la miró a la cara y admiró su feliz sonrisa con satisfacción. Estaba sinceramente contento de que a la niña todavía le encantaran las atracciones y diversos entretenimientos. El hombre le recordó que cuando era niña mejoraría tan pronto como le ofrecieran un parque de diversiones como Kura. Siempre actuó impecablemente. Hyun-eun se dio cuenta de que el tranquilo y reservado Jin-ha todavía estaba preocupado por la situación de ayer. Y entonces decidí animarla a la vieja usanza. Esto habló de atención, participación y cuidado y fue muy agradable. Hyun-eun tomó la mano del hombre y le agitó los dedos ligeramente. Ella le estaba muy agradecida por tanta atención. La chica lo miró con picardía. Y Jin-ha le respondió con la misma mirada astuta. Definitivamente los dos se entendieron perfectamente sin palabras. El hombre finalmente se ofreció a entrar. Y Hyun-eun comenzó a seguirlo, pero de repente se detuvo y le pidió que esperara. Ella le preguntó si realmente la había traído aquí solo para relajarse. Y cuando Jin-ha intentó responderle ceremoniosamente, ella lo detuvo. La niña pidió, al menos en este día, no recordarle su posición especial y respetada y no llamarla heredera. Sin embargo, al hombre le resultó difícil estar de acuerdo con esto, pero Hyun-eun no retrocedió. Sostuvo a Jin-ha por el borde de su capa y lo convenció de que le hablara como una chica normal durante al menos un día. Discutieron tan fuerte que incluso dos chicas cercanas se interesaron. Al principio solo giraban la cabeza en su dirección, pero pronto hablaban con todas sus fuerzas. A partir de sus tranquilos intercambios, Hyun-eun se dio cuenta de que Jin-ha había atraído su atención con su elegante apariencia y belleza. Y ella decidió correr el riesgo. La chica le bloqueó el paso y con valentía lo miró directamente a los ojos. El hombre la miró desconcertado, y de repente dijo que esto no era una petición en absoluto. Y su tono era tan desconocido pero confiado y autoritario, que Jin-ha se sintió avergonzado. Sin embargo, inmediatamente se recompuso e inmediatamente preguntó si se trataba de una orden. Hyun-eun estaba incluso un poco confundido por la velocidad de su reacción. Además, no podía entender por qué el hombre preguntaba eso con cara de satisfacción. Parecía que simplemente estaba esperando que ella comenzara a mandar. Se quedaron allí, en medio de la plaza, mirándose. Gente alegre y feliz corría de un lado a otro, y estos dos todavía se miraban el uno al otro. Finalmente, Jin-ha prometió que este día se celebraría bajo el lema de comunicación informal y completa igualdad. Esto es exactamente de lo que hablaba Hyun-eun. Ya está muy cansada de las ceremonias. Estudiaron el mapa del parque de diversiones y comenzaron a probar las atracciones una por una. Por supuesto, la primera fue una montaña rusa, donde la niña literalmente chilló de alegría. Jin-ha intentó adivinar todos sus deseos. Tan pronto como ella miró con pesar el expositor de helados, él ya le estaba entregando un delicioso cono. Los animadores, al ver el interés de la niña, comenzaron a competir entre sí para ofrecer más y más atracciones nuevas. Y Jin-ha no rechazó nada. Mientras pasaban por el campo de tiro, la mirada de Hyun-eun de repente fue captada por un juguete de peluche con la forma de un lindo oso. Y después de un par de minutos, el hombre eliminó todos los puntos del premio. Ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que le presentaran una reverencia a los Snow. Y así fue en todas partes. Quedó claro que Jin-ha no iba a negarle nada a la chica en absoluto. Con una paciencia y humildad sin precedentes, incluso me dejó probarme una divertida diadema con un lazo rojo y blanco con estrellas. El hombre no pronunció una palabra desafiando a Hyun-eun. Ella misma ya llevaba una diadema similar, solo que estaba representado en la forma de un gracioso tiburón gordo, que aparentemente se mordía la cabeza. La niña tuvo que admitir que todo le conviene. Con un guiño astuto, Hyun-eun le ofreció al hombre comprarle esa diadema. Pero por supuesto se apresuró a negarse. Al mismo tiempo Jin-ha casi volvió a llamar la señora, pero se quedó en silencio justo a tiempo. Sin embargo, Hyun-eun logró escuchar el comienzo del discurso e hizo un puchero juguetonamente, como si se sintiera ofendida. Le recordó al hombre que había prometido olvidarse de todas las formalidades ese día, y dejó en claro que realmente esperaba que él cumpliera su promesa, como siempre lo había hecho. Jin-ha no tuvo más remedio que asentir con la cabeza, aunque se notaba que el cumplimiento de esta condición aún requería cierta atención por su parte. Al mismo tiempo, Hyun-eun apreció su dedicación.
Miró al hombre triste y de repente notó que a veces intenta prescindir de las palabras para no romper su promesa. Y ahora optó por simplemente asentir. La niña todavía estaba clasificando las cintas para la cabeza en el soporte de una de las tiendas. Y Jin-ha estaba cerca. De repente varios niños empezaron a correr rápidamente por la plaza muy cerca. Y aunque sus padres les pidieron que tuvieran cuidado y no corrieran demasiado rápido, nadie los escuchó. Los niños se rieron alegremente y parecían completamente felices. Inesperadamente para ella, Hyun-eun de repente decidió intentar también sentir esta felicidad absoluta. Ella despegó y rápidamente corrió hacia adelante. De repente, soltó accidentalmente la cinta que estaba atada a un gran globo de color amarillo brillante. Al levantar los ojos hacia él, la niña tropezó y estuvo a punto de caer. La pelota se elevó hacia arriba, precipitándose hacia el sereno cielo azul. Y Hyun-eun se puso de pie, cuidadosamente sostenida por los fuertes brazos de Jin-ha. Logró atraparla y evitar que cayera, y ahora estaban de nuevo en medio de la plaza. Solo que esta vez la niña ya estaba en sus brazos y no quería alejarse del todo. Miró al hombre con ojos felices, y le preguntó cuidadosamente si todo estaba bien con ella, y sugirió tomarse de la mano para no perderse entre la multitud. Luego caminaron juntos. Jin-ha tomó su mano con fuerza y la guió. Y Hyun-eun pensó que ahora la falta de formalidades parece bastante natural. Pasando de una atracción a otra, pasaron todo el día en el parque. El anochecer cayó imperceptiblemente y el parque brilló con luces brillantes, volviéndose aún más hermoso. Hyun-eun se sentó en un banco frente al gran carrusel, relajándose y observando su tranquila y pausada rotación. Jin-ha se hizo a un lado silenciosamente. Un minuto después, él estaba nuevamente junto a ella, entregándole una enorme bola de algodón de azúcar. Una vez más, esto fue de gran ayuda para recuperar mis fuerzas. Al ver a Hyun-eun mirando el carrusel, le preguntó si quería dar un paseo. Pero la niña respondió que simplemente le parecía muy hermosa. Ahora necesitaba descansar un poco. Permanecieron en silencio, respirando el aire fresco de la tarde. De repente se escucharon voces detrás de mí. Hyun-eun se dio vuelta. Eran 3 adolescentes vestidas con uniformes escolares. Se disculparon por el disturbio y pidieron ser fotografiados. Por supuesto, era imposible rechazarlos. Jin-ha tomó la cámara y tomó algunas instantáneas. Después de un par de minutos, las fotos estaban listas. Las chicas comenzaron a mirar las fotos y una de ellas sugirió que Jin-ha también les tomara fotos. Hyun-eun sabía que a los hombres normalmente no les gusta que los fotografíen, así que ya comenzó a agradecer y negarse. De repente, Jin-ha, con una amplia sonrisa, le pidió a la chica que les tomara una foto. Mientras ella se alejaba, el hombre se acercó a Hyun-eun y tomó su mano. Parecía como si estuviera soñando con una foto juntos. Hyun-eun estaba un poco avergonzado y en voz baja preguntó por qué estaba haciendo esto. Después de todo, ella sabía que a él no le gustaba hacer nada de eso. Sin embargo, Jin-ha la miró y respondió con firmeza que quería que alguien tomara esa foto. Al mismo tiempo, estaba claro que se trataba de un deseo sincero y completamente consciente, y no de un juego. Miró a Hyun-eun con una mirada tan extraña que, por alguna razón, de repente sintió incluso un poco de calor, a pesar de la noche fresca. Había demasiadas cosas interesantes escondidas en el fondo de sus ojos. Finalmente la niña estuvo lista para filmar. Les pidió que no se movieran y presionó el botón varias veces. En la foto que apareció, con el telón de fondo de un carrusel brillantemente iluminado, 2 personas estaban de pie con caras felices. Unos minutos más tarde, los altavoces del parque anunciaron el cierre inminente. Sin embargo, a Jin-ha y Hyun-eun todavía les quedaba algo de tiempo. Por lo tanto, el hombre finalmente se ofreció a montar en otra cosa. Accidentalmente comenzó a hablarle a la niña nuevamente de manera muy educada y ceremoniosa. Hyun-eun se dio cuenta de que esto era aún más familiar y más fácil para él. Miró con picardía a Jin-ha, quien aún así rompió un poco su promesa. Sin embargo, la chica decidió no decir nada para no estropear el momento. Después de pensarlo, finalmente sugirió dar un paseo en la noria. Era una estructura enorme, donde cada stand estaba inundado de una luz suave y acogedora y atraía. La rueda comenzó a girar lentamente, y Hyun-eun se apoyó contra el cristal. El parque resplandeciente de luces parecía un adorno precioso, y la niña pensó que ayer le parecía un sueño. Miró las luces brillantes, escuchó música alegre y se dio cuenta de que la vida era maravillosa.
incluso a pesar de los raros momentos desagradables. Jin-ha, que la admiraba, la llamó en voz baja. Cuando la niña lo miró inquisitivamente, de repente él le pidió que no confiara demasiado en sus familiares y que escuchara solo su corazón. Y le preguntó en quién pensaba ella primero. Hyun-eun dijo avergonzada que la mayoría de las veces piensa en su abuelo, el señor Cha, y en él mismo. Casi sonó como una confesión. Entonces Jin-ha dijo que no deberías escuchar demasiado a los demás, porque eso solo podría confundirte. Le aconsejó que eligiera solo la opción que le gustara, sin tener en cuenta las demás. Y finalmente, añadió en voz baja que incluso si ella elige a otra persona, él aceptará su elección, pero él seguirá protegiéndola siempre y en todas partes. Estas palabras trajeron un alivio inesperado a Hyun-eun. De hecho, así es exactamente como lo pensó desde el principio. Desde pequeña supo que había una persona en quien podía confiar toda su vida, y quien lo apreciará más que todos los demás. Y ella siempre vio solo a Jin-ha como esta persona. Solo Hyun-eun siempre lo imaginó junto a ella. Sin embargo, la niña temía que este matrimonio forzado, asociado con enormes obligaciones, pudiera destruir su calidez y amor. No quería que el hombre se arrepintiera jamás. Jin-ha respondió que estaba absolutamente seguro de que nunca se arrepentiría. Le tendió la mano, como invitándola a una nueva vida. Y Hyun-eun todavía se atrevía a poner sus dedos temblorosos en su palma. Se dio cuenta de que en ese momento estaba tomando la decisión más importante de su vida. La niña volvió a mirar el parque, lleno de luces, extendido a sus pies. Respirando profundamente, dijo que había decidido todo, y le pidió a Jin-ha que se casara con ella. Y él la miró atentamente y le preguntó con voz extraña si se trataba de una petición. Algo en su apariencia alarmó a Hyun-eun. Ella frunció el ceño, tratando de descubrir qué estaba mal. Todo iba demasiado bien y luego algo cambió. La reacción del hombre fue extraña. Y entonces, de repente, se dio cuenta. Ella le apretó la mano y con voz severa le exigió que se casara definitivamente. Y anunció que esto no era una petición. Al ver cómo su rostro se relajó, la niña se dio cuenta de que había descubierto su juego. Jin-ha solo quería que ella diera órdenes en lugar de preguntar. Y ahora dijo que no tendría que pedir 2 veces. El hombre se arrodilló y le apretó suavemente la mano en la palma. Hyun-eun parecía sentir un déjà vu. Érase una vez, cuando ella acababa de llegar de un país lejano, Jin-ha, entonces todavía un hombre joven, presionó su mano contra sus labios de la misma manera. Y al igual que entonces, volvió a decir que haría todo lo que su querida señora deseara. Y Hyun-eun sintió la misma calidez, felicidad y paz que en ese día lejano. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, una potente y cara motocicleta se detuvo en una de las lujosas mansiones. El jinete se quitó el grueso casco negro y se puso de pie. Era Seung-hyun. Su rostro estaba insatisfecho y tenso, pero se movía casi en silencio. Al parecer, el joven quería que su aparición pasara desapercibida. Sin embargo, de repente lo llamaron bruscamente. Sorprendido, el joven se sacudió y atrapó con la manga un gran jarrón que estaba sobre la mesa. Ella cayó y se rompió con un sonido resonante. El suelo estaba lleno de fragmentos. Cuando Seung-hyun miró hacia arriba, su enojado padre se paró frente a él. Gritando insultos, agarró a su hijo por el cuello y empezó a sacudirlo. El hombre gritó que tuvieron que esforzarse tanto para criar a un joven tan inútil. Pero él no aprecia esto en absoluto y no va a escuchar. A esto, Seung-hyun respondió audazmente que era hora de entender esto y dejarlo en paz. Y me pidió que recordara que los padres tienen otro hijo por el que también podrían apostar. A mi padre no le gustó en absoluto su descaro y confianza en sí mismo. Empezó a gritar de nuevo e incluso levantó la mano para golpear. Sin embargo, fue detenido por la voz tranquila y fría de su esposa. Recordó que si el rostro de su hijo fuera mutilado, causaría inconvenientes innecesarios. Después de eso, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a su hijo. La mujer dijo tranquilamente que estaba sangrando. Pero no fue preocupación ni ansiedad, sino simplemente una declaración de hecho. El joven extendió la mano y tomó el pañuelo. Ya había perdido un poco el ardor y se había calmado. Además, resultó que mi padre siempre fue más irascible, pero se calmó con la misma rapidez. Pero la madre perdía los estribos con mucha menos frecuencia. Pero siempre fue mucho más peligroso. Y ahora estaba alarmado por su calma. Y luego, de repente, dijo que Hyun-eun eligió a Jin-ha. Al escuchar esto,
Seung-hyun incluso abrió la boca sorprendido. No esperaba que sucediera tan rápido. Y que la chica elegirá a otra persona. Después de todo, él no podía saber que ella escuchó su conversación con su amigo. Y entonces la madre le preguntó qué le pasaba en la cara. Después de todo esto era exactamente lo que quería. Que Hyun-eun eligiera a otra persona. Añadió que al hacerlo, los decepcionó mucho. Y se equivoca si piensa que puede seguir haciendo lo que quiera. Ella y su padre hicieron la vista gorda ante su estilo de vida durante mucho tiempo. Pero todo esto se puede cambiar sin ningún esfuerzo. Ella le aconsejó a Seung-hyun que aprovechara la última oportunidad que tuviera. Este fin de semana hubo una reunión familiar, y el joven podría volver a intentarlo. Finalmente, la madre dijo que si él puede cambiar las decisiones de Hyun-eun, entonces ella y su padre le permitirán jugar voleibol por algún tiempo. Aunque consideren esta actividad estúpida. Mientras se iba, dijo por encima del hombro que sabía de la existencia de otra chica. Min Hee-young. Pero Seung-hyun tiene que afrontarlo solo. Al fin y al cabo, la mujer no quería arruinar la vida de una joven que acababa de descubrir la vida social. Aunque, conociéndola a ella y sus capacidades, Seung-hyun ya estaba tenso por la ansiedad. El joven seguía inmóvil, intentando encontrar una salida. Y entonces se escuchó la voz de su padre, quien finalmente se ofreció a cenar con toda la familia. Después de todo, rara vez se juntaban. El padre invitó a Seung-hyun a unirse a ellos. Y pensó para sí mismo cómo esta gente podía ser tan repugnante. Después de todo, continuaron llamándose su familia. Y luego llegó el fin de semana. El día de la reunión familiar, todos los hijos y nietos fueron invitados a cenar en la casa del señor Cha. Sin embargo, el dueño los recibió de bastante mal humor. Cuando todos estuvieron sentados en la mesa grande, el abuelo disgustado preguntó por qué no veía a Seung-hyun entre los demás. Su madre hizo una mueca de irritación ante esto y se giró en la otra dirección. Y el padre intentó suponer con tranquilidad que el joven se había retrasado debido a los atascos. Sin embargo, expresó su esperanza de llegar pronto. Después de sus palabras, la puerta del comedor se abrió silenciosamente y el señor An, el secretario personal y asistente insustituible del señor Cha, apareció en el umbral. Realizó muchos encargos delicados. El hombre se acercó a la silla del dueño y, inclinándose, comenzó a hablarle en voz baja al oído. Llama la atención que al mismo tiempo el secretario se cubrió el rostro con la palma de la mano para que nadie pudiera leerle los labios. Después de escuchar al asistente, el señor Cha asintió y dijo firmemente que no había necesidad de esperar más. Parecía que la información que recibió incluso lo animó un poco. El padre de Seung-hyun intentó protestar. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe y claramente quería decir algo brusco. Pero el anciano no quiso escucharlo. Por el contrario, dijo enojado que por qué esperar a Seung-hyun si ya está en el extranjero con su novia. Esta noticia sorprendió a todos. El padre del joven descuidado se llevó las manos a la cabeza con desesperación. La madre estaba más contenida. Simplemente bajó la cabeza y se quedó paralizada en silencio. Pero los otros dos hijos del señor Cha y su familia se miraron con interés. La madre de Nam-jun puso su mano sobre el hombro de su hijo y le guiñó un ojo levemente a su marido. El tercer hijo y su familia estaban más tranquilos. Sin embargo, el joven sonrió ampliamente, como si contara con algo especial. Al notar estas miradas y asentimientos ambiguos, el anciano exigió detenerse y ordenó a todo el que tuviera algo que decir que lo hiciera inmediatamente. La madre de Nam-jun se dio cuenta de que estaba hablando de ella. Después de un breve silencio, dijo que hablaría directamente. Según ella, Nam-jun y Hyun-eun han sido muy cercanos últimamente, pero al final la chica tomó una decisión completamente diferente. Y entonces se dieron cuenta de que tal vez había habido algún tipo de malentendido. En ese momento, Nam-jun estaba sentado con el rostro contraído por el miedo, y Hyun-eun lo miró de reojo y pensó que tenía una buena razón para cambiar de opinión. Después de todo, recordaba bien las palabras de Nam-jun en la conversación telefónica. Lo más probable es que queden grabados en su memoria para siempre. Y fue lo mejor. Debería haber recordado para siempre que incluso las personas más amables pueden ser extraordinariamente malas y engañosas. Al ver que estaba triste, Jin-ha le preguntó en voz baja a Hyun-eun si realmente no quería contarle a su abuelo sobre la acción de Nam-jun. Pero la niña se negó resueltamente, porque no quería hacerse enemigos innecesarios. El hombre asintió comprensivamente.
Sabía que Hyuneun estaba profundamente disgustado por lo que hizo Namjoon, pero la niña era demasiado amable y no quería que estallara un escándalo por su culpa. Jin-ha guardó silencio. Tan pronto como tomó la mano de la niña y la estrechó ligeramente, quería que ella sintiera su apoyo y protección en todo momento, y especialmente en momentos tan difíciles. Y la madre de Namjoon siguió hablando. Ella insinuó que Hyun-eun simplemente entendió mal algo o incluso lo inventó. Después de todo, vivieron juntos toda su vida y antes todo estaba bien. Sin embargo, entonces el anciano golpeó la mesa con el puño y le gritó bruscamente a Namjoon. Se sacudió de miedo y se volvió hacia su abuelo. El hombre estaba pálido e incluso temblaba ligeramente. Y el señor Cha, frunciendo sus cejas grises con enojo, dijo que desde pequeño había tratado de enseñarles las verdades físicas y espirituales correctas. Es poco probable que estas lecciones puedan olvidarse fácilmente. Namjoon asintió y estuvo de acuerdo con su abuelo con voz temblorosa. Lo más probable es que ya haya sentido el peligro, pero aún no entendía de qué se trataba. Y el viejo siguió diciendo que era un poco más leal a sus hijos. Sin embargo, ya observaba a sus nietos con mucha más atención. Lo hizo en parte para cuidar de su amada nieta adoptiva. Pero sobre todo, quería que mis nietos crecieran y fueran personas dignas que supieran controlar sus deseos. El anciano recordó la calidez y el cuidado que le brindaban los extraños, y quería que sus nietos hicieran realidad la bondad y las nobles aspiraciones. Vivían en abundancia, pero compartían con los necesitados. El señor Cha les dijo muchas veces a sus hijos y nietos que, antes que nada, es necesario convertirse en un ser humano, y solo entonces piensa en tus deseos y diversión. De repente golpeó la mesa con el puño con todas sus fuerzas. Hyuneun, que estaba sentada a su derecha, incluso saltó del susto. Miró a Jin-ha con preocupación. Una idea inesperada pasó por su cabeza. Le pareció que el hombre le contó a su abuelo todo lo sucedido. Y entonces el anciano señaló con el dedo índice a Namjoon y gritó enojado. Preguntó cómo podía pensar que nadie sabría nada. Al ver que todos a su alrededor lo miraban sin comprender, el anciano llamó al señor An. Solo miró a la secretaria, pero enseguida comprendió todo. El asistente se acercó a Namjoon, que estaba sentado, y le mostró algo en la pantalla de una tableta grande. Miró y sus ojos se abrieron con horror. El joven palideció aún más. Otros miembros de la familia comenzaron a susurrar con interés. Todos se preguntaban qué pasó y qué podría mostrar el secretario An que fuera tan terrible. Y luego el asistente giró la tableta con la pantalla mirando a todos los demás. Había un servicio de noticias abierto, y en primer lugar estaba la noticia de que el heredero del clan estaba involucrado en una fiesta de narcotráfico. Había varias fotografías en el medio de la pantalla. Uno de ellos mostraba sustancias ilegales esparcidas sobre la mesa. Y por otro lado, Namjoon sonreía descuidadamente, rodeada de chicas a medio vestir. Mientras tanto, el abuelo gritó que ahora que todos han visto la foto de Namjoon, ciertamente no podrá justificarse. El anciano se indignó porque no pensó en absoluto en las consecuencias. Gritó que su nieto ya no tenía lugar en su casa, porque había traspasado todos los límites. Y la secretaria ya entregó la tableta a los padres de Namjoon. Miraron la pantalla con horror, y cuando el padre intentó alegar que el abuelo estaba yendo demasiado lejos, gritó que era culpa suya. Después de todo, si no hubiera ido a esas fiestas, no habría pasado nada. Namjoon estaba en silencio, con la cabeza gacha. No tenía nada que objetar. Y el abuelo siguió diciendo que no solo su nieto se manchó con tal comportamiento, sino que además se atrevió a venir a su casa. Después de estas palabras, un vacío resonante pareció formarse alrededor de Namjoon. Incluso la madre, que estaba sentada en la mesa cercana, se alejó y giró en la otra dirección. Y Hyuneun se escuchó sorprendida. Ella no sintió nada. Casi nada, excepto una lástima desdeñosa. Sí, eso es correcto. Recientemente Namjoon, que tenía tanta confianza en sí mismo, ahora se sentía lamentable. Jin-ha se sentó en silencio a su lado. Durante la pelea no emitió ningún sonido. Era imposible leer un solo pensamiento en su rostro tranquilo y sereno. Mientras tanto, el señor An ya estaba guiando a Namjoon hacia la puerta. No se resistió en absoluto, aunque parecía que no entendía del todo lo que estaba pasando. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el anciano continuó su discurso. Ya un poco más tranquilo, afirmó que la participación en este tipo de fiestas siempre afecta a la salud.
También añadió que también le pide a su hijo, el padre de Namjoon, que se vaya. Después de todo, tampoco logró criar un hijo y heredero digno. Pero entonces intervino su tercera nuera. Dijo sarcásticamente que Jin-ha probablemente también había salido con mujeres en el pasado. Solo sabía cómo ocultarlo con bastante habilidad. Jin-ha la escuchó con cara seria. Entonces el señor Cha dijo que estaba cansado de esta farsa. Y no quiere escuchar insinuaciones sucias, sino que exige información fiable. Por lo tanto, deseaba escuchar personalmente y ahora mismo la respuesta a su pregunta directamente de Jin-ha. Le preguntó si su cuerpo era digno de casarse con Hyun-eun. En ese momento la niña miró a su abuelo con asombro. Ella entendió que en ese momento él estaba decidiendo dos destinos, el de ella y el de Jin-ha. Y entonces el hombre finalmente rompió el silencio. Declaró que si su cuerpo no hubiera estado inmaculado, nunca se habría atrevido a reclamar el título de novio de la heredera. Jin-ha también añadió que no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse, porque su cuerpo cumple plenamente con los requisitos en términos de pureza. El silencio reinó en la mesa. Su madre y su padre bajaron la cabeza avergonzados, pero se notó que tras la respuesta de su hijo, ambos dieron un suspiro de alivio. Todos guardaron silencio, manteniendo una expresión tranquila en sus rostros. Y solo Hyun-eun se sonrojó de vergüenza. No estaba preparada para que esos temas se discutieran durante una cena familiar. Jin-ha estaba tranquilo hasta que accidentalmente miró a la chica y notó su confusión. Y solo entonces se dio cuenta de cuánto podrían sorprenderla sus revelaciones. Un poco más tarde, pudo hacerse a un lado con Hyun-eun. Luego, el hombre le preguntó si se sentía demasiado incómoda durante el almuerzo. Pero la niña respondió que era bastante embarazoso. Pero, en cualquier caso, tras su declaración, el resto de la cena transcurrió en silencio y ya nadie discutió. Sin embargo, Hyun-eun decidió aclarar algo más. Una vez vio a Jin-ha con una chica, y ahora quería saber qué los conectaba. Entonces ella le preguntó directamente para ver si había mentido durante el almuerzo. Por supuesto, no era propio de él en absoluto, pero ahora Hyun-eun no sabía a quién creer. Pero Jin-ha se sorprendió por su pregunta. Le preguntó por qué dudaba de su integridad y sospechaba que mentía. Su voz sonaba tan extraña que Hyun-eun incluso pensó que había decidido gastarle una broma. Nuevamente comenzó a sentirse incómoda al discutir este tema. Entonces el hombre tomó su mano y la miró a los ojos. Explicó que estaba saliendo con alguien porque obtenía un beneficio tangible de ello. Hyun-eun preguntó con voz temblorosa cuál era exactamente el beneficio. Por alguna razón, ya estaba lista para escuchar cualquier detalle terrible. Entonces Jin-ha dijo con calma que la presencia de esta chica servía como tapadera y no causaba problemas. Y añadió con picardía que si hubiera sabido que a ella no le gustaría, no lo habría hecho. Y Hyun-eun lo miró y pensó que con esa apariencia, probablemente tenía muchas chicas. Sin embargo, parece que se puede confiar en sus palabras. Caminó a su lado y trató de hacerse a la idea de que en unos meses este hombre se convertiría en su marido. Hyun-eun también se preguntaba cómo pasó esto con Namjoon. Después de todo, en la mesa, cuando el abuelo comenzó a gritarle a su desafortunado nieto, ella pensó que Jin-ha había traicionado su secreto y le contó a su abuelo todo sobre el incidente. La niña todavía no entendía si él lo sabía. Ni entonces ni ahora Jin-ha demostró con un solo movimiento o palabra que pudiera contarle todo a su abuelo. Así que lo más probable es que estuviera equivocada en su suposición. Jin-ha notó que ella se había detenido y se había dado la vuelta. Él la miró inquisitivamente y volvió a llamar a su amante. El hombre le preguntó en qué estaba pensando. Entendió que los últimos días podrían haber sido demasiado intensos emocionalmente para la joven. Pero Hyun-eun no quiso responder. Su cabeza estaba sumida en un caos, por lo que valía la pena descansar primero para poner sus pensamientos en orden. Pero comenzó a pedirle a Jin-ha que la llamara de otra manera, menos formalmente. Después de todo ya estaba decidido y pronto se convertirían en personas muy cercanas. El hombre fingió estar perdido en sus pensamientos y no pudo tomar una decisión. Entonces Hyun-eun tomó su mano y comenzó a persuadirlo apasionadamente. Y él le pidió disculpas y le pidió que imaginara una situación diferente. Jin-ha preguntó qué diría si un día el señor Cha le pidiera que lo llamara por su nombre. Esto molestó a la niña. Ella continuó tirando de su mano y le pidió que no lo comparara con su abuelo. Después de todo, no era lo mismo en absoluto. Y entonces de repente se le ocurrió algo. Hyun-eun dijo que le estaba pidiendo que respondiera solo una pregunta.
La niña quería saber cómo la llama en sus pensamientos cuando de repente lo recuerda por casualidad. Era difícil creer que incluso entonces estuviera pensando en la dama y no en Eun-seo. Pero Jin-ha respondió que este es siempre el caso. Para él, ella siempre ha sido y será una amante desde la infancia. Y luego Hyun-eun lo señaló con el dedo y lo acusó de mentir. Sabía que al menos una vez no era así en absoluto. La niña adelantó la mano y le pidió que recordara cómo lo llamó después de enterarse del precio del reloj que él le regaló. El reloj era realmente bueno, hecho de metal plateado, con una correa blanca, estiloso y elegante, y ella se transportó mentalmente hace 2 años. Era entonces un día inusual. Los recién llegados eran recibidos en la Facultad de Humanidades de la universidad. El pequeño café de estudiantes estaba lleno de gente. Las chicas estaban ocupadas hablando y no notaron nada a su alrededor. De repente, la mano de alguien se posó sobre su mesa. El descarado rubio dijo que nunca olvida los nombres de las chicas hermosas. Ya logré recordarlos. Pensó por un segundo e inmediatamente reveló que frente a él estaban Hyun Eun-seo y Lee Cherry. Pero las chicas no estaban nada contentas de que él interrumpiera su deliciosa cena. Tenían entonces 20 años y eran mejores amigos, aunque muy diferentes entre sí. Hyun-eun está más tranquila, más pensativa. Y Lee Cherry es un auténtico huracán, valiente y atrevido. Los amigos vinieron aquí solo para comer y relajarse. No necesitaban compañía en absoluto. Así que continuaron cenando tranquilamente. Otros visitantes incluso los miraron sorprendidos. Algunos estaban charlando. Por fragmentos de sus conversaciones se podía entender que muchos estaban sorprendidos por la resistencia de la niña. Después de todo, en 2 horas nunca respondieron al insolente. Algunos incluso empezaron a discutir qué harían en su lugar. Parece que pronto todo podría reducirse a apostar a que el huésped no invitado se irá sin nada. Mientras tanto, él ya estaba sentado a la mesa con las chicas. El chico pidió cerveza varias veces, por lo que ya había botellas vacías sobre la mesa. Parecía hablar en serio. Sin embargo, las chicas nunca respondieron a su saludo ni a ninguna de sus preguntas. Simplemente actuaron como si no hubiera nadie allí, y respondían a las llamadas pendencieras con miradas indiferentes. Finalmente el joven se cansó de todo esto. Levantándose de un salto, empezó a preguntar con qué derecho las chicas se comportaban así. Cada vez más agresivo, el chico ya no le gritaba a Hyun Eun-seo, cuya mirada no le gustaba especialmente, y ella todavía lo miraba en silencio. A estas chicas no se les podía negar el carácter, y parece que esto es lo que más entusiasmó al acosador. Se inclinó aún más cerca, casi flotando sobre Hyun-eun, y comenzó a gritarle en la cara. Un temperamento excéntrico mezclado con alcohol formaba una mezcla extremadamente peligrosa. Y luego notó su bolso en la silla al lado de Hyun-eun. El hombre insolente la señaló con el dedo y gritó que a ella solo le interesaban los ricos. Después de todo, una bolsa así cuesta alrededor de 1 millón de wons. Hyun-eun miró a su amiga. Y Lee Cherry, apoyando su mejilla en su mano, dijo pensativamente que no creía que tales excéntricos todavía existieran en este mundo. El chico, al escuchar este comentario, instantáneamente se sonrojó de ira. Resoplando como una tetera hirviendo, preguntó enojado cómo se atrevía Lee Cherry a reírse de él. Y entonces Hyun-eun finalmente decidió romper el silencio. En un tono frío e indiferente, dijo que si él quiere un tratamiento normal, él mismo debe cumplirlo. La niña habló con calma y confianza. Según ella y su amiga estaban listas para dirigirse al invitado como es debido. Pero para ello tendrá que comportarse con más modestia. Desde que Hyun-eun habló por primera vez y su voz era bastante fuerte, su respuesta atrajo la atención de todos. Muchas caras se volvieron en su dirección, y el joven no estaba nada contento con esto. Parecía que un joven solicitante estaba enseñando a un estudiante de último año. Esto podría reducir significativamente la autoridad del acosador. Al darse cuenta de esto, el chico apretó los puños con rabia. Le gritó enojado a Hyun-eun que estaba loca. Se desconoce cómo pudo haber terminado todo esto, pero de repente la mano de alguien se posó sobre su hombro. El hombre insolente se giró bruscamente y apartó la mano. Ya estaba listo para defenderse, lo que podría llevar a una pelea seria, y entonces vio quién estaba frente a él. Era Kim Seok-jun, también un estudiante de último año. Por alguna razón desconocida, gozaba de considerable autoridad entre los estudiantes. Kim Seok se frotó la frente con cansancio y le pidió al hombre insolente que se detuviera.
No estaba del todo claro por qué decidió intervenir. O sentía lástima por los estudiantes de primer año, o simplemente estaba cansado del ruido en el café. Pero le señaló al hombre insolente que Hyun-eun tenía un bolso y un reloj muy caros. Miró su muñeca sorprendida. La niña no pensó en absoluto en el coste. Pero en realidad era un reloj de metal blanco muy bonito con una pulsera de cuero blanco. Y Kim Seok-jun inesperadamente dijo que incluso todo su entrenamiento cuesta menos que estas horas. Se rió entre dientes y añadió que costaban alrededor de 100 millones de wons. Aunque podría haber sido más caro, porque el reloj estaba numerado y era de una colección limitada. El rubio insolente hizo una mueca de disgusto. Y Kim Seok preguntó si entendía quién estaba detrás de la chica que vestía cosas tan caras. Hyun-eun pensó mucho. Quedó impactada por los números que escuchó. Por supuesto, la niña entendió que un reloj tan elegante y hermoso no podía ser barato. Después de todo, fue un regalo de admisión de Jin-ha. Aprovechando que el tipo insolente estaba distraído, salió silenciosamente y se encerró en el baño de mujeres. Necesitaba descubrir algo urgentemente. Hyun-eun decidió llamar a Jin-ha y preguntarle directamente. Mientras marcaba el número, pensó que tal vez no debería haber aceptado su regalo tan fácilmente. Pero ella no podía saber que este reloj era tan caro. Ahora incluso tenía miedo de volver a pensar en semejante figura. Finalmente, Jin-ha cogió el teléfono. Su voz era completamente somnolienta, pero cuando escuchó su voz, inmediatamente la llamó por su nombre y le preguntó qué pasó. Y Hyun-eun de repente de alguna manera olvidó lo que quería preguntar. Después de todo, algo increíble acababa de suceder por primera vez. El inaccesible Jin-ha la llamó simplemente por su nombre, y no por amante, como de costumbre. Y ahora, en el salón de la mansión del señor Cha, la niña le recordó a su ahora prometido Jin-ha la primera vez que la llamó por su nombre. Quizás esto se debía a que tenía mucho sueño, pero esto demostró que inconscientemente él no la consideraba una amante inalcanzable. Todo es mucho más sencillo y mejor. Después de soltar esto, Hyun-eun le preguntó si tenía algo que decir en respuesta a eso. Pero Jin-ha se limitó a sonreír con calma. Cariñosamente notó que ella tenía excelente memoria, ya que todavía estaba pensando en ello. El hombre quiso añadir algo más, insignificante, pero Hyun-eun le exigió que no rehuyera a responder al menos esta vez. Al ver que él estaba en silencio, añadió que por supuesto recordaba cada palabra. Después de todo, esa fue la primera vez que la llamó por su nombre. Entonces Jin-ha respiró hondo y lentamente dijo que después de la boda, se esforzaría mucho en llamarla como quisiera. La niña comprendió lo mucho que esto significaba para él. Luego, como en la infancia, le enganchó el dedo meñique y lo sacudió levemente. Era un ritual de su infancia, que solo ellos dos conocían. Mirándolo con una sonrisa feliz, Hyun-eun dijo que se lo había prometido. Esto significa que no podrá romper su promesa. Nada podría ser más terrible para un hombre de honor. Un poco más tarde, Jin-ha y Hyun-eun visitaron un salón de bodas, donde se seleccionaron trajes exclusivos para ellos. Era un verdadero reino de estilo, lujo y belleza. En la cabina sonaba una música suave y agradable, y los cristales insonorizados aislaban el ruido de la calle. Y las lámparas hábilmente expuestas presentaban obras maestras de diseño. Hyun-eun estaba de pie en un podio bajo, con un vestido largo blanco como la nieve con hombros descubiertos. Delgada, frágil y delicada, parecía una preciosa estatuilla de marfil. Jin-ha también ya se probó su clásico smoking con un boutonniere de delicadas flores blancas. La gruesa tela negra mate realzó con éxito su cabello negro y su piel blanca como la nieve. Habiendo terminado de probarse, entró al baño de mujeres. Al ver a Hyun-eun, el hombre sonrió con admiración. Nunca la había visto con un traje tan lujoso. Acercándose al podio, dijo en voz baja que ella era demasiado hermosa. Y aunque sus palabras fueron contenidas, en sus ojos brillaron chispas inesperadas. Sin embargo, esto confundió un poco a la niña. Ella se sonrojó y de repente pensó que él le estaba hablando como a un niño. Jin-ha subió al podio y se paró junto a ella. El enorme espejo ahora reflejaba dos hermosas figuras, luciendo inusualmente armoniosas. Hyun-eun dijo firmemente que ella elige este vestido. En ese momento, Jin-ha miró la pantalla del teléfono y frunció el ceño confundido. Y la consultora se acercó a la niña y comenzó a enderezar el vestido por detrás, ajustando el corsé a su figura. Hyun-eun le preguntó al novio qué pasó.
Y él respondió con tristeza que parecía que tendría que irse por un tiempo por asuntos de la empresa. La niña entendió que el asunto podría ser urgente, por lo que sugirió que Jin-ha se fuera de inmediato. Cuando él intentó objetar, ella le dijo que no se preocupara. Hyun-eun entendió la importancia de su trabajo y lo importante que era la confianza del señor Cha para su prometido. El consultor le sonrió amablemente y notó que el novio era muy cariñoso. Incluso desde fuera estaba claro que amaba mucho a la joven belleza. Hyun-eun asintió pensativamente en respuesta. Por alguna razón todavía estaba molesta porque Jin-ha tuvo que irse. La niña esperaba que después del salón pudieran pasar más tiempo juntas. Sin embargo, el hombre aún así fue a trabajar. Después de su partida, Hyun-eun se puso triste, pero se aseguró a sí misma que tenían toda la vida por delante. Sin embargo, ya no salió del salón de tan buen humor como por la mañana. La despidieron muy amablemente e incluso le desearon un buen viaje. La niña salió al amplio pasillo de un enorme centro comercial donde había un salón de bodas. De repente escuchó una conversación entre dos chicas. Uno de ellos preguntó cómo fue conocer a su ex, y la segunda, una morena alta con una melena corta, respondió tajantemente que estaba de humor para escuchar pullas. Después de todo, ella realmente acaba de ver a un exnovio que pronto se casará. Las chicas se quedaron muy incómodas, bloqueando casi por completo el paso. Hyun-eun esperaba deslizarse al límite sin ser notado, y casi lo logró, cuando de repente su bolso quedó atrapado en la bolsa de compras de marca de una de las chicas. Hyun-eun inmediatamente se apresuró a disculparse, pero ya era demasiado tarde. La chica de pelo negro con un bob le agarró la mano con fuerza. Mirando el rostro de Hyun-eun, preguntó sarcásticamente quién era tan descuidado. Hyun-eun se quedó paralizada de miedo y miró a la chica con expresión condenada. Y dijo aún más venenosamente que hacía mucho tiempo que no se veían.